Suscríbete a La Panterita. El precio justo. Avon, calidad que une generaciones. Recuperal, AZ, hombre y mujer. El nuevo multivitamínico hecho especialmente para que logres lo que te propones. Reintex, para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa, educación que transforma. Costanera Sur, construye TIC SA. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos, ¿eh? ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, todo bien, saludos a todos. Bueno, explicamos, estamos lo que estamos. Estamos lo que estamos porque está muy difícil llegar hacia la zona del centro. Estamos hablando del caso de Bruno, Fabio. Wilson, ¿qué se supo de él? Está atascado, Mariscal López también. Wilson quedó atascado en un rodal, ¿verdad? Sí. Realmente un trauma salir a la calle con esta naturaleza. Ahora está parando un poquito, pero llovió en forma sostenida. Le contamos a la gente del interior desde que uno se despertó bien temprano esta mañana. ¿Vos bien, Ariel, por qué viniste temprano? Yo bien, a la hora en que yo salí tipo 5:15 de la mañana, felizmente no estaba lloviendo, por lo menos con intensidad, pero sí a esta altura es un peligro latente venir al lugar de trabajo. A veces la lluvia más torrencial, más intensa en los últimos tiempos que hemos tenido. Yo nunca... Porque ayer, fue muy... Se mantuvo. Yo ayer me estaba yendo a Asunciónico y a 2 cuadras de Idesa entré en un lugar, ya porque vi que no había futuro. Y esa lluvia que vos no ves que hay más allá del vidrio. Claro, ¿verdad? Claro. Vos no ves increíble realmente. ¿Vos viniste bien, Dani? Sí, ahora sí, cuando llevé a los chicos también al colegio, un poquito después de las 6, estaba todavía ahí el famoso, como dicen los muchachos, el amenazo. O sea, estaba allí latente, pero deja otra vez como que el evento artístico le dio un impulso mayor, pero... o sea, cada acontecimiento climático que no es un tsunami, que no es un terremoto, que no es Katrina, no son estos huracanes que vemos en la tele, pero nos exponen y lo que uno escucha, porque la intensidad muchas veces tiene que ver con la experiencia, pero cada vez como que nos vamos acostumbrando a que, mira que esto ocurre y que el desagüe, que lo pluvial, que términos, que se pensó solamente en lo de arriba, no en la base, y estamos en esa. Fíjate a qué punto ha llegado que la selección ahora está viajando en micro. Sí. O sea, porque yo me imagino que más allá de una voz autorizada, los propios muchachos que viven el día a día, que viven el drama del vecino, de los familiares, le han dicho, precio a profe, vamos nomás en micro, si es Ciudad del Este. No, ¿qué corte de ruta con esta lluvia? Pero no, yo no me quiero arriesgar, entonces estamos en esa. Por eso hasta para conectar todo lo que vivimos ayer como individuos, como ciudadanía, como Estado, fíjate, la selección ha decidido ir en micro porque no confían, no, con lo que pasó anoche. Mismo con el vuelo de Miley Cyrus, que no podía venir a... O sea, vino a Asunción, en el momento que se estaba sorprendiendo el show, ella estaba sobrevolando Asunción. Después tuvo que ir a Ciudad del Este o Mingaguazú, como quieran, porque Mingaguazú es tipo Luque. Claro, ahí está el Guaraní. Claro. El tema es que... al menos... digo que había poca garantía para el vuelo. El tema y del había rayo... que ver eso hoy también, ¿verdad? Porque ahora recién realmente está parando un poquito, pero hasta recién teníamos oscuridad y teníamos un agua... que decía Mingo de meteorología, 8 litros por cada metro cuadrado, que es una inmensidad. Que es mucho. Es una inmensidad. Por un 80 lado, litros por cada metro cuadrado. Por un lado, esto se esperaba mucho en algunos sectores del campo, ¿verdad? Ahorita la vio una Miley Cyrus en Mingaguazú. Anoche se fueron los padres con los chicos, mira una academia de taekwondo. Ella estuvo unos 50 minutos ahí. Y muchos esperaban si bajaba. Saludos para Ino Ortega, que nos mantenía al tanto porque estaba allí, nuestro amigo de Ciudad del Este. Saludos para Marcelo también, la familia. Y estaba ahí y cantaba Milo, alguien puso en un parlante música bien fuerte. Se está armando ya la fiesta en Ciudad del Este. Y un dato preocupante, hoy entró nuestra compañera, y aquí dice un oyente también,
El Ciudad Este no está parando de llover. Y el partido mañana, mirá que no sé cómo está el drenaje. Y el tema de la simultaneidad. Claro, simultaneidad. Si que no venga a hacer ahora. No se puede. No arranca en Paraguay. No arranca en Paraguay, entonces. O se traslada al defensores. No, lo único que falta es que. Por eso el famoso cuando estás mal, se te viene todo. Lo único que falta es que el jueves, para la hora del partido acá en Asunción, esté, pero sin una gota, y todo lo que vivimos acá lo vivan en Alto Paraná. O sea, dependiendo del comportamiento que tenga el clima. Pero sí, justo veíamos el aeropuerto donde la selección dijo, no, nosotros no vamos a ir por ese lado, y hace rato ya están viajando en bus, pero sí, fue un poco el gran tema de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy, y mirando de reojo lo que va a ser, porque estamos en la víspera de una nueva fecha de eliminatoria. Estoy mirando el pronóstico extendido para Ciudad del Este, día jueves 24, y marca 100%, lluvia. Tormenta eléctrica. Por eso a veces hierra, ¿verdad? Pero hay amenaza. Y lo más triste de todo esto que vivimos es que uno, desde que tiene uso de razón, se acuerda de esto. Hasta suelo ver publicaciones de esas cuentas de Twitter de la Asunción Antigua, Retro PI, que ya te muestran en 1980, 70 los grandes raudales, y nunca se hizo nada. Es decir, esto es repetitivo. ¿Desde cuándo que esto sufrimos y vamos a seguir sufriendo si es que no se hace algo? Y desde que uno conoce, tenés los puntos de siempre, tenés Fernando Lamora, Bartolomé de las Casas, tenés Artigas, donde murió una pareja brasileña. ¿Te acordás hace poquito que le llevó el raudal? Fue General Santos, casi Artigas. Sí, unos turistas brasileños. General Santos, cerca de la comisaría que está detrás de la cancha de Libertad. Allí cayeron en Sajón los turistas brasileños. Y ahora pusieron un cartelito ahí. Sí, cierto. Ese es el parche. O sea, ¿qué aprendieron de tal tragedia? Claro. Ahí está el peligro, alambre electrificado, ¿verdad? Más o menos así el tema. No es que cambió la construcción, la orientación, sino que dicen, no vaya, pero ¿y por dónde puedo ir? No es que no hay otro lado, pero por eso, por ejemplo, el tema de la dificultad de los compañeros para llegar y todas esas cuestiones. Bueno, vos leías lo que tuiteaba Sergio Godoy. Sergio Godoy, claro, hombre, lo dramático de anoche, ¿verdad? ¿Viste el bus de pasajeros? Sí, de cómo iban intentando salir al menos. Un bus con la altura que tiene, más de la mitad. Sí. Lo de la zona de Telefuturo, que siempre es impresionante. Ahí que una fija esa. Ahí lo vimos, una vez Javier Panza hizo ahí una destreza heroica, ¿se acuerdan? Un video viral de Javier Panza. Javier, sí. Subiendo al techo su camioneta y se le estaba yendo la camioneta. El superviaducto. Vos sabés que lo bueno ayer, yendo a Asunciónico, era que autopista no. Salvo frente al Sheraton, la parte de la galería, increíblemente la zona más cheta, ahí está lo de Telefuturo. Pero todo Aviador del Chaco no, porque yo no sé qué iba a pasar si había ahí raudal, La cantidad de autos que estaban parados era impresionante. Y esa parte por lo menos no. Aquí está la zona cercana a San Martín y Mariscal López, para referenciar a la gente. Hoy teníamos un auto hasta el techo detrás del Sanatorio Italiano, El Dorado y Zanotti Cavazzoni, que es una calle alternativa. No, yo nomás que cuando Ariel contaba el tema de antaño, de nostalgia, yo digo, mira, una de las obras más recientes es el superviaducto, y estamos en la misma, ¿se entiende? O sea, no. Yo te entendería, ¿y qué pasó ahí? No, esa es una construcción en el 40, en el 50, pero... Aquí nos muestran luz que la zona de Tapetu ya parece la catarata del Iguazú. Saludos para Hugo, ¿no? Terrible. La imagen símbolo, por llamarlo de una manera, es lo que pasó este chiquito de 9 años, pobrecito, que... Menos mal que tuvo un final lindo, porque si no... Felizmente, pero... Hoy estábamos hablando de un día de luto en el país, ¿verdad? Porque aparte fue filmado y todo. Sí. España entre Sacramento y Brasilia. ¿No? O sea, a ver, Federico, Ariel... porque uno sabe que cuando te dicen pero en materia mediática tiene un impacto diferente. Imagínate, o sea, que el hijo de un parlamentario estuvo allí totalmente expuesto. O sea, te habla las claras de lo que es lo vulnerable que es el sistema para algo básico que es la movilidad.
Está bien, es como que ya damos por perdida la batalla. No, pero de noche no salgas. Pero acá ni siquiera estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando de que de repente alguien abre el grifo arriba y ya es una zona... Federico decía, no es que solamente ya tenés que aceptar o aguantar y comerte el embotellamiento, sino que tipo las películas de ciencia ficción, que en ese embotellamiento viene ahí la parte catastrófica. ¿Viste cuando viene el tema del terremoto o el tema del tsunami? Bueno, yo me imagino que la gente que estaba allí embotellada y mirando ahí sus celulares, que veían cómo estaban en algunos lugares, o sea, el tema de la incertidumbre también. Y ayer creo que todos estábamos en algún momento, es decir, de algún conocido, ¿estás bien? ¿Llegaste bien? ¿Dónde estás? Y no estamos hablando de Ucrania, no estamos hablando del tsunami en Indonesia, no estamos hablando de un terremoto en Chile o en Los Ángeles. Estamos hablando de, sí, fue una tormenta importante, pero lo que siempre decimos, vos ves causa y consecuencia, y el de afuera te va a decir, pero por ese 80 milímetros le pasó eso a la ciudad, y tenés que decirle que sí. Está Johnny Federico. Bueno, ya estamos con Johnny. Nos dice mucha gente de Ciudad del Este que anoche desde las 10 que el lago está desbordado. Nos dice nuestro amigo Diego Hermosa, que siempre está de carpa en carpa. Olvídate que se juegue mañana aquí en el estadio, dice. ¿Qué tema ese también, no? Porque no estamos exagerando nada. Entonces, si un volumen de lluvia parecido a este, a ver, yo no sé cuándo tuvimos un partido, ¿se ha suspendido algún partido? Me acuerdo ¿De eliminatorias? No, con lluvia. ¿Ustedes se acuerdan aquel? Yo me acuerdo del Paraguay-Colombia, ya que estamos en medio 90. No, yo hablo de Alto Paraná. Ah, de Alto Paraná. ¿Vos te acordás del partido? Mucha gente se va a acordar. Johnny se va a acordar, quizás. Johnny. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Olimpia Santaní 2018. Ah, se suspendió para el otro día, ¿verdad? Sí. Exactamente. Muy bien, estuviste mejor que yo, porque yo te iba a ir a un partido amistoso de Olimpia. Pero se llegó a jugar ese partido. Cuando presentó la figura para la semifinal. Sí, eran, a ver... Olimpia contra, no recuerdo quién era, 3 de febrero, o un equipo sé si brasileño. Era 3 o era un equipo ahí de la zona. De Foz de Iguazú, de por ahí era. Pero si era para presentar a Mazacote. Exactamente. A Benítez. Y fue una cosa caótica. ¿Y Olimpia Santanina se jugó acaso al otro día, el segundo tiempo? Sí, se terminó al día siguiente, Federico. Claro, porque el primer tiempo, error de, hablando justamente, mira cómo conectamos. ¿Aguilar fue? No, Herminio Miranda, jugando por Santaní, claro, quiere jugar hacia el arquero y la pelota justo queda muerta allí. Y creo que Brian también jugaba ese partido para Olimpia. Y él hace el gol. Y al día... que la pelota se va en el charco y se la lleva. Y no sé si fue el empate o Olimpia estaba ganando por la mínima, se suspende continua y al día siguiente si Olimpia ya golea el segundo tiempo. Goles del killer Brian Montenegro, se jugó la mañana del domingo, nos recuerdan los oyentes del partido de Olimpia, gracias. Fernando Lamora casi, Carlos Centurión, Fernando Lamora es complicadísima. Mezclando un poco, Johnny, el tema de la cancha, ¿verdad? Porque... Y el drenaje, porque... Si llueve tanto, el drenaje, sí. Porque el defensor está bien, pero tienen reportes, Johnny, de cómo está el tema del drenaje, porque recordemos que es un partido que se llevó allá por razones extrafutbolísticas. Exactamente. Si bien está bien que la gente se preocupe, pero no creo para satanizar esta situación, Federico, compañeros, porque me dice que el campo de juego está en perfectas condiciones. Yo consultaba justamente esta mañana cómo estaba el drenaje del Antonio Aranda y que está impecable. La lluvia caída no hizo mella en este equipo, en el campo de juego, y me parece que al no ser que la lluvia pueda continuar hoy, pueda continuar esta noche, mañana, todo el día, a lo mejor ahí podría sentirse el rigor del agua, pero a esta altura me dicen que está en muy buenas condiciones. De hecho, la Asociación Paraguaya de Fútbol ya llevó todo lo que tiene que ver con la parte logística. Por ejemplo, el departamento de prensa desde el lunes trabaja en esa zona, así que trasladar un partido o mover me parece que a esta altura es imposible. Hay que... No. Ni se está satanizando ni se habla de mover. No, claro. Se está planteando la preocupación para que después no aparezca, porque es cierto lo que me hace acordar Gerardo, cuando ese estadio se hace para la Copa América, copiaron el drenaje del fútbol brasileño.
y era tipo una espina, tipo un esqueleto de pescado, ¿verdad? En el medio y con las espinas oblicuas. El tema es que fue en el 99. Hay que ver cómo está ahora, porque... Y recién recordábamos, claro, el partido de Olimpia Santaní tampoco es que fue un diluvio... Claro, la lesión de Chiquito Jiménez, recuerda la gente aquí. Sí, ¿verdad? exactamente. En Hacia el aquel otro primer arco tiempo. del error de Herminio. Exacto. No, porque una cosa es pintar las butacas o el césped mismo, pero el drenaje justamente vos recién comprobas con los hechos. O sea, no es algo que vos decís, no, eso ya está. Vos puedes llevar tu banner, vos puedes llevar tu computadora, vos puedes trasladar tu wifi, entonces... Aquí nos envía la foto de tu Dani. Si puede una foto del campo de juego, agradecemos. Aquí nos envía la foto de la entrada. Esa zona del estacionamiento, ¿te acordás, Belio? Sí, no, está llena de charco. La entrada, venta de entradas. Pues se están vendiendo las entradas. Buen ritmo. Hay que ver, ojalá que el drenaje funcione, pero el agua está complicando porque cayó en una cantidad terrible. Y el sábado juega Sudamérica contra Olimpia, también allí. Johnny, ¿qué tenemos? Sí, señor. Ya el plantel de Miraja Condestino al este del país ayer no pudo realizar una práctica futurística Guillermo Barroso Esqueloto porque empezó la movilización bajo lluvia, liviana, calma, pero después se fue Federico empeorando y allí ya se cortó la práctica, no hizo práctica futurística, así que estaba para hoy en el Antonio Aranda hacer reconocimiento y si es posible mover un poquitito a los muchachos, pero con esta situación del viaje en bus, de la lluvia, del campo de juego, me parece que tendrá que quedarse allí en el hotel, decide y movilizar allí al equipo Guillermo Barros Esqueloto. No creo que sea necesario hacer el reconocimiento del Antonio Aranda, porque muchos conocen ese campo de juego y lo que seguramente se va a abocar el técnico es a confirmar el equipo. ¿Qué 11 va a poner mañana? Claro. Porque hasta ahora no pudo realizar una práctica futbolística. Increíble, Johnny, sin una práctica. Estamos viendo las fotos de ayer, cuando comenzaba la lluvia, era imposible. Aquí me dice alguien entendido el tema, me dice, se llama el nuevo sistema de drenaje espina de pescado. Se dejó de usar ese sistema hace rato ya. Hoy se usan sistemas mixtos, espina más líneas horizontales que le cruzan las espinas. Gracias por el aporte. Entonces, Johnny, no sabemos qué equipo, ¿no? Si no hay entrenamiento. No, Federico, cuestión de esperar, ir viendo cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, lateral derecho, si juega Robert Rojas. Yo ayer consultaba con la gente que tiene conocimiento sobre esta situación y me decían que Robert Rojas estaba para arrancar de titular como lateral por la zona derecha. Y después está Alberto Espino, también otro lateral por la zona derecha. El caso de Barrideros, que seguramente va a marcar la punta zurda. Ante la suspensión de Alonso, allí aparecen dos candidatos, Alderete y Valbuena, para acompañar a Gustavo Gómez. Y escuchando al técnico ayer decía que muchos jóvenes van a tener la posibilidad, no sé si arrancando de titular o en algún momento del partido. Creo que Robert Morales, Julio Enciso, ver otro ofensivo, si jugamos solamente con esos dos, o se agrega un delantero más y que Julio Enciso pueda hacer un enlace, por ejemplo, ver los volantes centrales. Si Barros que lo lleva a Richard Ortiz por el partido contra Fluminense, porque en su conferencia de prensa decía que gran artífice de la clasificación de Olimpia fue Richard Ortiz, él tendría que jugar mañana ante el equipo ecuatoriano. ¿Qué está diciendo Bariel? ¿Ahí en la foto se puede tener alguna pista? La foto que estamos viendo. Pinta, porque vemos ahí a Anthony, está Richard Ortiz, Alberto Espínola, Gustavo Gómez. Podría tratarse, aunque hay más de 11, no más de Pero 11. pues igual puede ser una aproximación, sí, ¿verdad? Puede ser una aproximación. 13 de 11 ya da ya. Sí. Puede ser, y enfáticamente está dando ahí las indicaciones Guillermo Barroso Esqueloto. Decía Miguel que la duda también del técnico pasaba por el arco, si Anthony o Junior Fernández. Junior Fernández. El año pasado Triqui jugó con 3 de febrero. Jugaron sábado, había llovido jueves, había barro y todo eso. Te habían pasado 2 días, nos dice el amigo Nelson.
No, le habrán colocado las pilas. Pero partido eliminatoria tiene que haber un río para que se suspenda más todavía en las condiciones de ahora. No. En las un que... partido en Colombia-Brasil creo que fue. Pero ahora es definición, Federico. Definición, penúltima fecha, en donde ya va a haber posiblemente definición de Argentina-Perú, el gol de Palermo otros equipos. no se veía en la televisión. ¿Te acuerdas? Argentina-Perú. Pero ahora es definición. O sea, eliminatoria luego para... Pero aquello era definición también, ¿eh? Ya. Argentina-Perú. Pero se jugó. Claro, por Claro, eso digo, en medio de la- arrancó el partido. Claro. Porque No, la pero- tormenta se da en medio del partido, En a diferencia de el esto. segundo tiempo. Segundo Porque tiempo. acá lo que se hace justamente para no... Yo me acuerdo un partido entrar- en Colombia, creo que fue Colombia-Brasil, la eliminatoria anterior que arrancó más tarde. Sí. Porque pudieron limpiar. Tenían esa facultad de limpiar, de drenar la cancha. No estaba en condiciones y arrancó más tarde el partido, pero hay que ver ahora. Porque acá en esta penúltima fecha sí o sí un clasificado más va a surgir. Sí o sí. Por ello que también se lleva a casi todos los partidos, los 4 partidos que no, tienen... O sea, pueden no clasificar nadie también. No, o sea, se dan algunas ya tendría que combinaciones. ser Los que pueden ya clasificar ahora son Ecuador y Uruguay. Si se dan, Por si eso, ellos no por clasifican, entiéndase. Supongo que Paraguay le gana a Ecuador, que Perú le gana y después que Chile gana y ahí se va a armar pero Una tripartita. claro, yo no sé si Johnny maneja también. ¿Cómo va a ser Ecuador? Porque yo creo que Ecuador también tenía pensado ir en avión y Ecuador, ¿dónde? Vos estás buscando, ¿dónde Ecuador está en la Ecuador? Conmebol. En el Borbón. Qué raro. pero Yo viendo pensé ahora- que iban a venir a pero Brasil, viendo- pensé, pero a bien- Foz do Iguazú. pero bien- No, ellos dijeron, ellos van a estar acá, claro, porque en el tema de infra, el mejor lugar es el Borbón acá de Luque, porque está la cancha de la Conmebol y allí estaba movilizándose. Es más, ellos llegaron bien temprano y los del extranjero iban a venir directo a Asunción por la importancia del partido y creo que ellos iban a estar lo más en Asunción e ir solamente para el partido, un día antes, pero ese un día antes yo no sé cómo les habrá, porque yo me imagino a los ecuatorianos y dicen, espera, pues si Paraguay decide no viajar en avión, que nosotros vamos a hacernos los... Claro. para irnos. ¿Qué tendrá, no? No, y entonces, ¿manejas cómo está Ecuador también, Johnny? No, Daniel, es definitivamente. O sea, que se me pasó, Daniel, el tema de Ecuador. Justamente ayer un colega consultaba sobre dónde estaban los ecuatorianos y la respuesta fue en el hotel de Comedor, pero anoche hubo un festival allí frente al hotel. Una chica fue y puso ahí su, ¿cómo se llama? Su batería, empezó a tocar, salió el cantante. Ese fue un... Pero que no es la Conmebol, ¿no? No, ahí en el... Eso eso fue en el fue. Sheraton, creo. eso fue en el Sheraton. Johnny. Jala Machín, Johnny, se gana el corazón de los paraguayos. Zapatero a tus zapatos. Uno fue en el hotel, el show fue en el hotel que está frente al shopping, Mariscal López. Eso fue en la misión. No, no, La no. misión. Fue la Y misión. el otro fue en el la batalla de Sheraton. arena fue en el Sheraton. no. Ahí en... Johnny, No, no, déjale ahí- a Machín, Johnny, mirá, vino, cumplió con el público. ¿Qué es lo que con la estamos, lluvia. estamos hablando del Borbón? No, por eso No, no, ya pareció. sé. Claro, un show. Que los hinchas paraguayos fueron a tirarle bomba a los ecuatorianos. Que no, pará. Un partido que... Johnny, Federico, acá te está escuchando un señor. Vamos al ánimo. Dice, estoy escuchando Santa Rita, copiosa lluvia. Encima estoy como Ariel, en reserva. Infartante mi situación, dice. El tema de la Está en combustible. la lluvia, en reserva al tanque Ah, qué y feo. la ruta Santa Rita. no. Tipo Antonio No, él Oviedo. comentó la verdad que le Sí, tocó varias no, veces. no. Y aquella que hablamos con Antonio Oviedo, sí, muchas veces. Y en esta época posiblemente va a tocar ¿Eh? con lo caro que está el combustible. El domingo ya llegó Ecuador. Sí, no, y rápido. Ellos siempre vienen No, y con la mucho gana de tiempo, que- ¿no? Aparte para aislarse de allá también. A ver, Johnny, entonces... La locura en Ecuador el partido contra Argentina, porque entienden que allí, es más, la reventa está... Ecuador se va, gracias a Ariel, Ecuador se va en vuelo programado a las 18 horas. Ya viste, lo más tarde posible. 18 horas se va hoy, sí, seguramente para dormir ya directamente, ¿no? Muchas gracias, Ariel. Pero viendo cómo viene la mano con la lluvia y las calles nuestras, no sabes cuál es más peligroso, si es vía aérea o vía terrestre. No, Y no, yo no, sí, me imagino hay algún ecuatoriano, pero no es mejor salir nomás, ahora vamos nomás. En una lluvia vía terrestre a Ciudad Este, bravo, ¿eh? Por eso. Muchas veces nos tocó viajar y
Complicado el tema. Ahora por lo menos mejoró Avión, con por el lo tema menos, de vos la subís y ampliación. bajás ya, ¿verdad? Pero ahora con el tema de ampliaron y de la Yo sé duplicación que de eso hace carriles. que algunos anden más rápido y No, pues y el quédate nomás en tu riego carril más, y sí. que los locos hagan lo de... El estadio Antonio Aranda hace rato no usa para partidos oficiales. ¿Vos decís? 11:54, estamos en la última parte. Bueno, Johnny, entonces, ¿qué resumimos? Que el equipo lo vamos a conocer mañana. Sea salvo, ¿verdad? El tema que siempre uno tiene informaciones. ¿Lo vamos a conocer mañana? No, yo creo que esta noche, Federico. Ya. Esta noche, ya sea en el estadio, el reconocimiento del campo, o en el complejo, donde va a concentrar el equipo paraguayo para el cotejo de mañana. Bueno. Mira qué partido eliminatorio. Pues yo cuando preguntaste, sin limitarme al Antonio Aranda, yo me acuerdo de ese Colombia-Paraguay, el día que todo el estadio coreó el apellido de Guerrero, que era suplente de Chilaver, que era muy discutido. Ese fue el partido posterior a la vergüenza contra Argentina y lo de Perú. Y loco, ¿cómo llovió esa vez, no? Loco hace el gol del empate. Catalino de atropellada. Catalino fue. Un partido en Paraguay lo complicó mucho a Colombia. 1-1 fue. Sí. ¿Acá? En el Sí. 93. Catalino. Catalino fue, de atropellada y lo convocó mucho, lo complicó mucho, porque Colombia era superior a todos. No, y ese es el equipo que después 5-0 le ganó a... Y Rincón me parece que trancó. metió el... Y ese es el gol, partido que vos me decís, Paraguay eliminatoria de local, Sí, Rincón. lluvia. Rincón primer tiempo Sí. y Catalino en el arco sur. Igual Sí. a un charco era, en el segundo tiempo, sí. Y ese es el partido que vos me decís, lluvia torrencial, Paraguay eliminatorias, porque no sé si en la época dulce de los 4 mundiales tuvimos algún partido así con lluvia torrencial. Como el que vos recordabas, el gol de Palermo para la Argentina de Maradona y compañía. Acá. Paraguay-Bolivia, por ejemplo, Daniel, para 2002, ese tiro libre de José Luis Chilaver. Ese fue también partido con lluvia. En realidad fue después de una lluvia, pero el campo de juego estaba complicado. Yo no estoy recordando así, pero bueno, seguramente... O sea, viste cuando nuestro parámetro es el que la pelota ya no corre, Claro, los charcos... complicaciones. Sí. No hay. Porque el que dice Johnny puede ser que haya llovido a la tarde. Creo que fue mi cumpleaños incluso aquel, 2000, en serio. Recuerdo 2001 hicimos una previa en un momento. Y después fuimos a hacer asado a mirar por TV, del estadio, a mirar la TV. Empero Juan ya empieza a nublarse, dice aquí. No. En Ciudad Este la lluvia desde las 12, más de 12 horas. Y aquí el pronóstico indica hasta el viernes, lo que decía Ariel Mareco. Pero está bien, contemos con que, no sé, en la ruta a lo mejor viajar ahora a Ciudad Este, sí, lo que decía Dani. El problema es salir de su capital nomás, ya no hablan de este regionalismo. No, pero Claro. pero te demora para llegar hasta Pacaraí, te demora lo que Pacaraí hasta más o menos Pastoreo. Claro, igual que de Ciudad Este hasta el kilómetro 30, ¿verdad? Está así el tema. No, yo lo que digo es que cuanto mejor la ruta, más rápido, mucho no tienen los códigos de ruta y hay algún adelantamiento que te agarra y chau, no contra el cuento por la velocidad bólido. Mañana no se controla carnet verde, preguntan Johnny. No sé cuál será, Federico, el procedimiento, pero no creo. Si uno ya compra su entrada es porque tiene el carnet. Al no tener ese carnet, uno no puede comprar. Pero creo que estuvo todo... En el clásico, por ejemplo, me estaba fijando, Federico, solamente la entrada, cédula, entrada, nada más. Claro. Creo que ya no está eso, ¿eh? Por eso se ven en ventanilla en Ciudad Este como en los viejos tiempos. Sí. Vamos a consultar igual. ¿A quién era mandar él? El otro Brustein. Pero es una parte más administrativa, me parece, ¿no? Creo. Sí, pues si hay una cuestión sanitaria todavía de exigencia, se supone que él... Porque para él ya no tendría que haber esa restricción hace tiempo. Y la verdad que después apareció una funcionaria de salud cambiando con el tema. Claro, lo mismo con el tema de los niños.
Por eso, que claro. le dijimos cuál es el chiste de que no permita entrar a los niños y ya se puede vacunar, no, pero el tema del porcentaje, si vamos al porcentaje todo el país, si este es el país con menor porcentaje en la región a nivel de vacunación. No. Johnny, vos que manejás fútbol internacional, por más que a veces decís que no, creo que hoy está manejando más que yo. Aarón Molina, ¿quién es Aarón Molinas? Molinas, no, ese es argentino, Federico. Aarón Molinas. Lateral derecho. Ah, él, sí, ya hablamos una vez de él, ¿eh? Aarón Molina, ¿se va para la selección paraguaya? Lateral de Boca. Guillermo Barros Esqueloto le ofreció la posibilidad. El futbolista de padre paraguayo evalúa iniciar los trámites para nacionalizarse. Con Guillermo Barros Esqueloto, Aarón Molina tuvo sus primeras prácticas en primera división. Aarón Molinas. Nombre para guardar. Número 10 me dicen. No, enganche. El nuevo Riquelme le dicen algunos. Johnny. Aarón Molinas, espera que Federico. Enganche, el nuevo Riquelme. Román habló bien de él. Lo que yo sé, Federico, es que alguien de la PF, pero Se cortó. Se fue Johnny, justo iba a contar el secreto de la PF. Aarón Molinas. Sí, yo me acuerdo que... ¿Verdad que hablamos una vez? Sí, y creo que estuvo en el... O sea, integró un sparring de la selección argentina porque creo que se sacó una foto con Messi. Así. Jugó por Romero en el clásico contra River, ese. Ahora. Jugó titular en vez de Romero. Padre paraguayo. Si bien es cierto, no salió bien esta Russo la sola primera. Mirá los oyentes cómo colaboran. Sí. Qué mal que estoy. Jugó hace poco un clásico, no sé cómo formó Boca, hermano. Pero debe ser por la ocupación, ya ahora estamos muy involucrados en el tema de Olimpia. Estamos transmitiendo partidos nosotros. Claro, ahora. por eso, pero tendría que haber sabido. Antes miraba el compacto, ahora no. Javier Parquet, directivo Estamos de Cerro con Porteño. el doctor Javier Parquet. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Un saludo cordial. Bien. Bien. ¿Cómo lo trata la lluvia, doctor? ¿Se estuvo moviendo en estas últimas horas? Terrible está, ¿eh? No, yo recluido, tengo miedo a esta lluvia, hay que tener cuidado, hay que mantenerse oculto en la cueva. Por supuesto. Tema apelación que presentaron tiempo atrás con la sanción a las barras. ¿Hay algún desarrollo del tema? ¿Hay alguna resolución cercana? Bueno, en realidad lo que hicimos, el reglamento prevé dos formas de impugnación a una medida: el recurso de apelación o el de reconsideración, y optamos por plantear el de reconsideración, solicitando la revisión de la medida. Al respecto, simplemente comentarte de que el club, como cualquier organización seria, rechaza toda forma de violencia. Esa conducta es execrable. Bajo ningún punto de vista puede rechazarse la necesidad de repeler enérgicamente este tipo de cosas, ¿verdad? Pero nosotros, analizando las circunstancias, vemos que fueron individualizados los responsables de esas circunstancias en el estadio, y creemos que es de alguna manera desproporcionado trasladar esa responsabilidad personalísima en una organización mucho mayor que hasta desconoce la participación de estos individuos en su organización, por lo cual solicitamos una revisión y una revalorización de las circunstancias a los efectos de pedir una mitigación de esa sanción. ¿Ya se remitió el documento, doctor? Sí, lo presentamos ayer. Por supuesto que respetando la institucionalidad, respetando plenamente el criterio de la competencia del tribunal disciplinario, pero eso no obsta a que el club también, por los mecanismos correspondientes, sustente y fundamente una posición que es esa, nada más, de que considerar el desproporcionado el trasladar esa responsabilidad directa y personal de los responsables a toda una organización que puede no tener absolutamente nada que ver ni en los hechos, ni mucho menos haberlo motivado. Y en cuanto a la reducción, ¿qué expectativa tienen para satisfacer el pedido que están realizando? Bueno, en realidad nosotros planteamos el que se levante la suspensión a la hinchada organizada, porque al final de cuentas una decisión como esta
implica prácticamente aseverar de que la hinchada organizada de alguna manera gestionó o provocó o de alguna manera indujo o instruccionó a estas personas a hacerlo, porque vos le estás trasladando la responsabilidad de tales hechos. Nosotros pedimos levantamiento de la suspensión y bueno, al final de cuentas el tribunal tiene la competencia y las atribuciones suficientes para revalorar los hechos y modificar su decisión si necesario fuere o adecuarla a lo que el club de alguna manera le plantea. Está, doctor, muchas gracias, veremos cómo se resuelve esto. Sí, muchas gracias y agradecido por la gentileza de conversar con ustedes, señores. Aarón Molina, la joya de Boca que está en la órbita de la selección paraguaya. Incluso hablan del llamado ayer por parte de Barros Esqueloto. Número 10. Johnny se había confundido con Nahuel Molinas, que era lateral y después fue... Y es el que le marcó a Almirón en la Copa América. Claro. A Europa. No, inclusive pero acá dice que es bueno jugar este. No. Digo, respeto, y tiene 21 años. Respeto a su... Bueno, David Martínez, sí, acá veo, porque también me mandan los muchachos las capturas y eso. Fíjate que de TIC Sport, octubre del año pasado, a Aarón Molinas de quedar libre en River a tener su primer superclásico con Boca. El Ceneice se lo robó, entre comillas, al Millonario en el 2011, cuando tenía apenas 11 años. Juega como enganche, tuvo su primera pretemporada con Alfaro, fue sparring de la selección en el 2018, a esto me refería. E irá al banco en el Monumental. O sea, y después fue convocado para el duelo contra Mineiro. Sí, aquí hay una declaración de Riquelme de ayer. Sí que se toca el tema, ¿verdad? De Juan Román Riquelme, hablando en la TV. Juan Ramírez de la nada te mete en el área, pero Aarón Molinas quiere aprender. Anda mucho con Romero. Claro. O sea, que anda mucho con Oscar Romero. Dentro del club nos escribió un señor que son... Aquí está, nos escribía que lo conoce el padre, incluso nos daba al barrio, un oyente de Buenos Aires, que nos estaba dando el barrio. El tema es, hoy por ejemplo vi una nota que decía, Gallardo necesita urgente el regreso de Martínez. Por Héctor David. Y Héctor David es de los buenos. Es de los buenos. Claro. Y este chico, como te decían, jugó el domingo pasado, y a los 60, o sea, a los 15 del segundo tiempo, Oscar lo reemplaza para darle un poco lo que decía lo de Riquelme, porque jugó de enganche y allí entró Oscar, que está en la selección. Vi el tema del posteo con lo de Ángel y el intercambio de camisetas de Boca y de Cruz Azul, pero hasta en eso podría llamativo que no se haya utilizado, por ejemplo, con este bagaje, porque a ver, acá el lapsus fue interno, pero acá los propios oyentes nos están mandando las capturas de meses atrás, de cuando Russo era el técnico, el duelo de Boca Mineiro, el clásico del año pasado, porque jugaba un minuto y ya está, ya se termina el debate. O no sé si era, no queremos exponerle todavía, el chico tiene ilusión de jugar. ¿El tema por partido amistoso ya también? No. ¿Fecha FIFA no? Este era el purete. ¿El combo? Claro, pero hay que nacionalizarlo primero, ¿verdad? A lo mejor se le hizo... Pero si tiene padres paraguayos, más eso fácil. Claro, es rápido. Es más, técnicamente él es paraguayo. Mira que si bien no salió bien lo de Gastón Jiménez y en otro proceso como lo de Hernán Villalba, pero viendo... Andrés Cuba está en la selección. Andrés Cuba, viendo el material prima y yo sí está Martínez, del que disponemos, Martínez se lo viene. Pero digo, porque siempre hay un sector de resistencia a las nacionalizaciones, ¿verdad? Pues yo creo que a partir de ahora muy pocos se van a atrever a decir, no, yo otra vez recurro a jugadores que no son del país, que nacieron en la Argentina, porque si miramos en el espejo y nuestro mercado examinamos... No, pero acá la gente que mira fútbol, por ejemplo, como diría Bruno, los amigos WhatsApp, el 90% está hablando. O sea que uno solo habló mal. ¿Viste? Por eso te digo. El resto está hablando bien, dice tiene buen pase. Sí, bueno. Otro dice juega cerca de volante central. Es muy bueno. O sea, están hablando bien. Claro, y yo entiendo lo que apunta Ariel, que en realidad no es un elemento futbolístico. Pero hasta eso, la coyuntura actual ayuda. Porque viste que cuando es un partido así, o si no, justo queremos. Si estos partidos.
sirven justamente para mirar cómo estará la selección dentro de 4 años. Y si allí podés abrochar algo. A ver, para nosotros este es el famoso partido que Grondón armó para que Messi jugara contra Paraguay y que no jugara por España. Porque ese tipo de reacción, Ariel, existe en los partidos importantes. O cuando arranca un proceso. Prácticamente nada. Ahora, si vos me decís que hubo una charla y de parte de la familia o del jugador dijeron, danos más tiempo. A ver, no es una negativa, pero viste que viene toda la vez. Hace 6 meses era el suplente del suplente y hoy arrancó de titular. Te elogia un tipo como Riquelme, que algo del puesto y del deporte conoce. Dice que Oscar Romero está allí. Entonces, salvo que de la PF diga, no, vos sabés que el profe Barroso que el otro lo quería, pero de la familia dijeron un poquito porque jugó para la sub-20 de la Argentina también, allí en el sparring, antes de Rusia, y uno cree entonces que es súper potable para ir abarcando lo que pueda estar disponible para el futuro. Bueno, ahí está entonces. Sandler también estaba así en la época de Berizzo. Acá habla lo que estaban diciendo Ariel y Dani, que la realidad hace que no haya mucha resistencia. Molina juega bien. Y sí, pasa muy bien la pelota. Bueno, está el tema entonces de esto que es información, porque si se tiene que historiar, para 98 lo de Ricardo Rojas, que no tenía ascendencia paraguaya, lo de Morales Santos, que sí tenía ascendencia paraguaya, pero toda una carrera en Argentina no salió bien. Acuña tiene doble nacionalidad, no es que se nacionalizó, el bueno fue convocado y era porque era paraguayo, pasa que él vivió de chico en Argentina, por eso tenía la cuestión, pero él siempre fue paraguayo, no entra cuando se habla muchas veces de los nacionalizados. Y después, ¿quién más? Lucas Barrios, creo Santana, que dentro de todo sale bien, Santana bien, Néstor Ortigosa, sí. Pero y después Berizzo ahora con Cubas, Andes, Gastón Jiménez. Y el tapado fue lo de Ramón Díaz con el Mudo Villalba. No, eso fue increíble. Yo creo que en el ranking ese fue el peor. Porque mira que podemos discutir acá lo de Gastón Jiménez, lo de Cuba. Gastón puede decir, bueno, ¿sabes qué? En la eliminatoria se ganaron 2 partidos y uno se ganó un gol. Sí. El Mudo Villalba, ese partido en Lima. No, que el Mudo Villalba. Chao. Yo nunca me olvidé la conferencia previa al partido cuando los cronistas nuestros le preguntaban, ¿cómo te definís como jugador? ¿En qué lugar jugás? Y él contaba, un jugador de selección no puede estar con eso. De Pirayú, el padre de Gerard, ¿sí? De Molina. De Taxita trabaja. Cacu, la mejor nacionalización. Bueno, la vez pasada hablamos fuerte de él también, Tito Villalba. Claro. Porque Tito y Caco entran en el mismo combo en aquel partido contra Sudáfrica de Osorio. Claro, Tito que tuvo en la boca de todo ahora por... No, por eso, sí. por los incisos. Aquí nos envían un tuit. Desde Paraguay te enviamos mucho éxito el día de hoy. Sos el orgullo de la familia Aarón Molinas, tanto ante el deporte, a romperla, hoy es tu día y tu partido para lo que tanto te preparaste. Están los 4 y está la abuela. Viene en Paraguay, la abuela y primos. Los 4 con la camiseta de Boca. Y quien pone el tweet es una chica que tiene una camiseta de Olimpia. La prima debe ser. Entonces es una familia bien paraguaya, ¿verdad? Por eso. Tiene sus parientes aquí. Sí. Tiene un arraigo muy importante. Si la idea era, abrochémoslo para que no lo perdamos contra Argentina. Había, pero yo no descarto el tema de, también es muy fuerte, nunca te dieron pelota y también del jugador, si él es, hoy por hoy él es jugador de Boca, jugador titular claro. de Boca, hizo la sub-20 en la Argentina. Hizo todo el baby fútbol, como dicen ellos, en River, hasta los 10 años. Y que de repente alguien que nunca te dio pelota diga, vení un rato y jugá, y al jugar ya nunca más lo Argentina. Entonces, yo no descartaría eso para decir, cómo se les escapó, porque,
todos los técnicos que vinieron, salvo Chiqui, todos dijeron, todos miraban hacia... Claro. ¿Qué hay? Mirá que a Martínez, hasta la propia prensa argentina, antes de que sea campeón de América, sí, con defensa. Con Otamendi como segundo central, decía Martínez lo bien que le hubiera venido a la selección argentina. Cuando estaba buscando el acompañante ¿cierto? del que está en Tottenham. Claro, Cuti. El acompañante Cuti Romero le costó mucho encontrar, que lo tuvieron que reflotar a Otamendi con toda la veteranía, y hablaban, eso es lo que vos estás diciendo, Sí, claro. que el jugador de repente y se quede con el tema, a la pucha, si hubiera jugado. Pero acá hay un arraigo importante, porque el propio Héctor David Martínez, cuando se le preguntó en conferencia de prensa, él dijo que estaba, o sea, hasta se le quiso hacer dudar. Se le hizo, la prensa argentina dijo tal y la cosa, no, yo estoy muy contento con el elegido, se lo notó muy seguro. Sí. Lo de Ortigosa era más para jugar un mundial. Sí. Ortigosa, Lucas Barrio, sí. Hasta Jonathan Santana entran más en esa Sí, pero categoría. Santana tuvo por lo menos en nuestro fútbol. Claro, pero lo de Ortigosa y Barrio era currículum, un mundial y punto. Yo creo que la mamá Ortigosa era... Y la primera nota le hicimos y le dijimos, señora, ¿de qué lugar es su marido acá, Asunción? De Paraguay. Porque ella no era paraguaya, su marido era. Y dijo, yo qué sé. Y ahí la muchacha le dijo, ¿para qué viene este? Tienes que matar. Terrible está el tema de la marea, Ahí quedaron aislados varios. Entonces yo Bruno Pons. No, la mamá de Martínez sabía todo. No, la mamá de Martínez La mamá de Martínez de Barrio Obrero. Sabía todo. La de Ortigosa, Gerardo. Yo le hice la pregunta a la mamá de Ortigosa hincha mucho tiempo de atrás. Cerro. Ortigosa tenía su familia, ¿sabe dónde? Y nos valoraron mucho porque fuimos lo poco que le apoyamos. Incluso un día me encontré con Ortigosa en Quilquení después de un partido Paraguay. Y se acordó. San Vicente. Porque tuvo mucha... republicano. Ah, republicano. Vos Yo me fui a su casa. Me fui sí, una vez. republicano. Ahí está toda la familia de Ortigosa. Me acuerdo que cuando fue a un canal que estábamos invitados, fue toda la familia, primos, todo con carteles, todo. Era el nuevo primo, porque él tampoco venía mucho a Paraguay. Pero este chico, al tener la abuela, las primas, también. El tema de Jonathan Fabro también. Aquí nos envían... Ruggeri lamentó que David Martínez juegue por la selección paraguaya. También aquí nos dicen, estuvo Robert Pires visitando Argentina. Fue a mirar el partido, sí. Dijo, luego el encuentro Pires le reconoció a Juan Román Riquelme que le gustó Molinas. A la pucha. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene estaba Molinas. Buena propaganda tiene. Estamos haciendo propaganda nosotros, porque los oyentes envían los artículos sobre Aarón. Imagínate un jugador llamado Aarón Molinas. Aarón es un nombre bien del espacio, ¿verdad? No, nombre bíblico. Claro, bíblico, sí. Es el hermano mayor de Moisés. El hermano mayor de Moisés. Claro, que según las escrituras, ya que Moisés no era muy bueno hablando, cuando Dios le encarga liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Le dice, no, tranquilo, yo te voy a poner a tu hermano mayor que es más elocuente, y él era Aarón. Entonces en el tema del tabernáculo es muy venerada la figura del hermano mayor, que se llama así. Muy bien, Aarón. Nosotros tenemos una serie donde había un niño del espacio que era Aarón, y a los amigos que eran medio... Le poníamos a Aarón de apodo. Okay. Lo que siempre pasa, yo me levanto... Todo lo contrario es Aarón. Sí, claro, todo lo contrario. Pero nuestra serie era medio un niño facial, ¿no? Ese cuando vos te levantás a las 7 de la mañana, tenés que venir a trabajar y llueve fuerte, y decís, ya voy a volver para dormir una siesta con esta lluvia. ¿Qué está pasando? Está saliendo el sol. Sí, acá. Sale el sol en Asunción. Está bien, ¿verdad? Puede ser los muchachos de la selección, vuélvanse, péguense y agarren el avión y en media hora ya están en Ciudad del Este. Sí, claro, ahora, ¿verdad? Despejadísimo todo. Totalmente. Fabián Arana, ¿qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Federico? Un placer saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bien, tanto tiempo, Fabián, ¿Verdad que sí, Federico? Siempre te escucho a la mañana. Bien, gracias. Fabián, el tema de la cancha, ¿cómo está? ¿Viste en los últimos tiempos? Vimos que se pintó todo, que se arregló bien. El campo de juego con la lluvia que está cayendo en las últimas horas. Bueno, nosotros teníamos una lluvia aquí de las 4 de la mañana hasta hace poquito, ahora paró y se está abriendo acá el tiempo. Y bueno, está trabajando bien el drenaje, gracias a Dios. No tenemos ni una gota de agua prácticamente en la cancha. Estoy mirando acá del salón VIP
Lastimosamente le dije ahí a Fabio para que le iba a enviar un video, pero no pudo ser porque quería ya hacer la entrevista, me dijo. ¿En serio, no? Sí. ¿Se apuró, Fabio? Se apuró. Bueno, pero vamos a poner igual el video, porque el lindo porque estábamos hablando del tema, ¿verdad? De cómo reaccionaría el drenaje, partido eliminatoria, que es el partido, es muy importante para Ecuador especialmente, lo que significa el partido de mañana. Por eso estábamos hablando, Fabián. Sí, así mismo es, Federico. Nosotros estábamos haciendo este trabajo hace casi 30 días atrás, ya empezó el trabajo acá con toda la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Gracias al presidente Robert que ha apostado a esta sede que es en Ciudad del Este, y es la primera eliminatoria oficial que se juega aquí, fuera de Gran Asunción y Departamento Central, que se juega en el interior del país, y es un orgullo para todos nosotros los esteños que vivimos acá en esta zona fronteriza, y mira, muy contento por todo lo que se hizo, los trabajos aquí en este estadio. Fabián, en caso de que persista la lluvia, siga mañana, ¿el drenaje será eficaz para que se juegue el partido eliminatoria? Y yo digo que ya puesto está trabajando bien el drenaje, que vuelvo a repetir, ¿verdad? Acordate que estábamos intensamente vino la lluvia de las 4 de la mañana, que ahora paró la lluvia, ahora, cuando me subí acá en el salón vi, ahora paró la lluvia, ¿verdad? Y no hay ni una gota de agua, ¿verdad? Solamente alrededores de la cancha, que era cuando se construyó se puso toda arena alrededores, ¿verdad? Y esa arena, y ahí no teníamos drenaje, ¿verdad? Pero dentro del campo de juego está la misma maravilla, ¿verdad? Y en cuanto acá nos dice gente que está lloviendo todavía en Ciudad del Este, Fabián. Pero acá en el estadio donde yo estoy no llueve, Federico. Acá no sé cómo te puedo enviar una foto que... No, creo. No, a veces pasa en Asunción acá que en la radio llueve y en la cancha Olimpia no. Y también, sí. Sí, suele pasar. Sí, a él le pasa, sí. ¿Y creció la demanda de entradas? Y ayer había una gran cantidad de gente que estaban adquiriendo las entradas. Ayer, aquí en el estadio, ¿verdad? Sí. Hoy no había tanta gente por la lluvia, ¿verdad? Claro. Ese es el tema. Fabián, acá nos envían 3 oyentes y una confirmación. Barrio San José de Ciudad del Este. Pero está lejos de... Lluvia... Sí, pero está lejos del estadio Barrio San José. No, claro, no está tan lejos tampoco, ¿eh? Y ponerle 4 o 5 kilómetros. Sí, 3 kilómetros. Sí, Barrio San José, ahí teníamos muchos amigos. Fabián, ¿y qué tal el 3 de febrero está? Y bien, Federico, estamos ya ultimando los detalles ya para el inicio del campeonato de la intermedia. Le hemos contratado a Mauro Caballero con su asistente Virginio Cáceres. Y estamos bien, estamos trabajando bien y preparando todo también ya para el partido contra el Deportivo Atirá en la ciudad de Atirá, el primer partido, mi querido Federico. Mauro Caballero con Virginio, la misma dupla que en algún momento fue de Olimpia, ¿no? Sí. La misma dupla. Sí. ¿Y jugadores? Y jugadores le tenemos, ahora vino la lluvia otra vez, Federico, ahora vino la lluvia. Viste, no, esto va y viene. Tienes razón. Ahora vino la lluvia. ¿Y jugadores, Fabián? Y nosotros tenemos un plantel luego que estábamos teniendo el año pasado, y algunos se fueron y otros vinieron, ¿verdad? Tenemos un buen plantel, Federico. ¿Hoy es tu cumpleaños, Fabián? Sí, señor. A la pucha, no empezaba por ahí. Felicidades, te envía Julio Zacarías, del Rojo de Cuatro Mojones. Muchas felicidades. Mi gran amigo, Julio, mi gran amigo, gran abrazo. Muchas gracias, Federico, muchas gracias. Que pase bien allí. Con la alegría seguramente de el fútbol oficial de vuelta, porque el sábado Sol de América Olimpia. Después tienen General Caballero de Mallorquín con Cerro, va a Ciudad del Este también. Sí, Federico, yo como le dije al presidente General Caballero, al doctor Aldama, que es un gran amigo, una gran persona, le dije, nosotros no tenemos ningún problema para que él venga a jugar acá en nuestro estadio. Solamente que nosotros tenemos un compromiso con la gente del rugby, que va a haber un campeonato sudamericano acá, el 1 de abril hasta el 8 de abril. Y él y yo quieren jugar el 10 de abril. Toda vez que competiciones le dicen, ok, nosotros no vamos a tener ningún problema para que juegue ese partido aquí, General Caballero contra Cerro Porteño, Federico. ¿Va a ser en medio del Sudamericano de Rugby? No, 2 días después. No, 2 días después. 2 días después. Ajá. Acordate, Federico, que la marcación de la cancha para el rugby... Claro, tenés que sacar los barcos primero
Ponen la H y la marcación diferente. Sí, la marcación es diferente y eso se tiene que desmarcar, ¿verdad? Para que juegue General Caballero y ahí está el problema. Es que yo estoy entendiendo hasta ahora, ¿verdad? Pero, yo creo por experiencia que va a estar complicado eso. Bueno. No, porque he visto estadios, cancha de River, cancha de Vélez, donde el sábado jugaban los Pumas y el domingo jugaba y era imposible sacar las marcas, se moría todo, era una cosa horrible. Pero por eso, o sea, de lo que dice Fabián, una cosa es que, mira, la estética no va a ser la ideal, pero podemos jugar, y otra es que digan, no, mira, la cancha va a estar estropeada por lo que va a significar ese sudamericano. Y esto se tiene que programar por lo menos una semana antes. No creo que estén con el día a día de sí ahora o no mañana. Por eso la dificultad. Así mismo, ese es el tema. Se va a estropear y la desmarcación de la cancha, ¿verdad? La desmarcación. Hay un ejemplo que hubo en la cancha de San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires, creo que en la Argentina. Y eso ellos estaban diciendo que quedó muy mal la demarcación, ¿verdad? Después del juego del rugby, ¿verdad? Y eso es lo que está analizando competiciones. Por eso maneja Michel Sánchez. Yo ya, no, como te dije, vuelvo a recalcar, nosotros no tenemos ningún problema para que ellos vengan a jugar. Toda vez que competición permita, nosotros estamos a disposición de General Caballero. ¿Cuántos partidos se van a jugar ahí del Sudamericano de Rugby? Tengo entendido que son 3. 3 partidos. 3 partidos. Ok. ¿Y quién juega ahí? Olimpia Lions. Olimpia Lions, bien. Así mismo, Olimpia Lions. Está bien. Bueno, Fabián, sigue la gente con el tema de la lluvia, Barrio Obrero de Ciudad del Este, Microcentro de Ciudad del Este. Acá vino otra vez el diluvio. Vos sabés que acá salió el sol y de repente se está nublando, así está el tiempo, pero mucho mejor que lo que ha sido justamente entre la noche de ayer y hoy. ¿Está Fabián todo listo entonces para mañana y todo bien? Sí, así mismo, Federico, y gracias por acordarte de nosotros y siempre estamos a las órdenes aquí por Ciudad del Este, Federico. Igualmente. Muchas gracias. Fabián Aranda del 3 de febrero, partido Paraguay-Ecuador mañana en cancha del 3. Saludo para Gerardo Altacita de Lambaré, dice Lambaré con sol también, pero un sol que está entre las nubes. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar, más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos, pechugón a todos les gusta. Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado. Para que te mimes sin sentirte culpable, disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabías cuál
cuando tu parrilla está de fiesta, cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. 12:29, ¿qué tal, Fabio? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Envió el video ya, Fabián. Sí, no, lo que pasa es que hay estrategia de producción, ¿verdad? Hay que asegurar la mercancía. No, primero no, porque Fabián me dijo que no quería hablar primero, entonces le dije, no. ¿Y Wilson ya salió del...? No, Wilson ya está, sí, sin problemas. ¿Del Rodal? Y así pues estamos hablando, de eso tenemos que hablar. Es que su zona era realmente terrible, todos los reportes que recibían. ¿Él viene de Luque, viene? Sí, de Luque. Sí. Wilson, ¿en cuál zona fue lo de la catarata? Él viene por San Lorenzo, ¿eh? Por, ruta Luque-San Lorenzo, entonces. No, ahí, bravo el tema, bravo. Bueno, selección, Olimpia tendrá Johnny, Cerro Porteño, ¿viste, Danilo, de Cerro Porteño, lo de Moreno Martínez está en Río? Pusieron los compañeros. Por el tema de se su padre. Puso Juanma puso. Sí, por el tema de su padre, y yo me acuerdo que acá, cuando charló con nosotros Chiqui, y cuando Bruno le preguntó el tema de lo de Moreno Martins, y había mencionado que él tenía un problema familiar por lo del papá. Y recuerdo que después del partido contra Sol, que fue su primer partido titular, allí en la conferencia recordó, o sea que no fue algo repentino, sino que algo que con lo que estaba lidiando Moreno Martins. Ya vino así, digamos. Pero parece que como que empeoró. Ajá. Por eso tomó la ruta de ir hacia Río y no hacia La Paz, más allá de que él está esperando el partido contra Brasil, que no va a ser mañana, sino el próximo martes. ¿En La Paz cierran? Ellos cierran en La Paz porque ¿cómo para la serie será justo una eliminatoria tan yo creo que amplia, ¿no? Los que están en Capilla ahí van a buscar una amarilla contra Chile, o va a aparecer, no le veo a Neymar ahí sufriendo los 4.000 metros del aeropuerto del Alto y bajar al Hernando Siles, porque Bolivia tiene mañana Colombia, en Colombia, y después Brasil en La Paz. Y mira que Bolivia, hasta la fecha pasada, Bolivia está por encima de Paraguay. Nosotros ni para el chiste estamos de que no. Ellos sí que perdieron la chance matemática. Sí. Porque perdieron con Chile, ¿no? Claro. Y después estaban... Y por eso ese partido era tipo empate y el famoso para el frente. Ellos tenían dos, Venezuela en Venezuela y Chile en La Paz. Sí. Y Chile venía golpeada por lo de la Argentina. Claro. Ahora vi que a Argentina inclusive colocaba qué combinaciones lo deja fuera Chile o no por la pica de lo del bicampeonato. Y estamos en esa. Por eso... Particularmente es una sensación rara. Ahora, por un lado uno entiende el tema del proceso, las caras nuevas, lo que el lunes decíamos, mira, para el póster era colocar la cara de Morales y la cara de Enciso y vender las entradas, pero esto de ser un juez totalmente desvalorizado y mirando lo que... O sea, porque nosotros tenemos la sensación que el famoso, ayer ustedes comentaban, cuando Brasil queda fuera, para los brasileños se terminó el Mundial. Para Argentina lo mismo. Y para nosotros también, pero de repente puede decir, mira un poco, son las eliminatorias, estamos a tantos días del sorteo, la fiesta que se va a armar en Quito, en Primero de abril el sorteo, ¿no? Sí. O sea, si Chile pega el batacazo, fíjate que Ecuador nunca sumó acá, en Paraguay. Ni siquiera empates acaban, porque... Hasta en nuestras peores eliminatorias a Ecuador siempre se le ganó. Es más, el primer ciclo de Chiqui se le gana a Ecuador, el famoso partido donde se rompe Richard contra Toño Valencia. O sea, a Ecuador siempre se le ganó. Y fíjate, ni para esa estadística... El partido fue un gol de Junior, ¿no? Yo creo que no fue el siguiente el que se gana con el gol de Junior, que es la
Vamos a hablar de las dos eliminatorias de Chiqui. Claro, porque Chiqui gana las dos. Yo te hablo de la primera donde se rompe Richard. Vos sabés, me acuerdo la primera, ¿sabes por qué? Porque Sergio Aquino estaba en esa selección y le robaron la casa. Estando bien, estando en la convocatoria de la selección. Fíjate qué detalle me acuerdo, pero no me acuerdo el tema de los goles. Claro, porque tuvo la fiesta de Guanchope con Martino. 5-1. Sí. Y después de este partido que vos decís, no recuerdo quién hizo el gol. Después recordaba por un episodio también que involucró a Ariel fuera del estadio, pero eso lo vamos a dejar para... bueno. Sí. Porque lo digo fuera del estadio. No es nada de noche, agua sucia, no. Bueno. Una cosa que pasó con Ariel y la APF en aquel momento. Porque sí, Junior hace un gol, pero yo creo que ese es para Rusia 2018. Sí, Arco Norte. Claro, y más por una... No fue Darío Verón. Sí, Darío. Y Cristian Rivero los goles dicen aquí. Verón y Rivero los goles. Muchas gracias a los oyentes. Esta es la gente que realmente aporta. Verón y Rivero los goles. ¿Sabes en el partido del gol de Junior? Ese es el partido donde se viralizó la jugada del topo. Contra Ener Valencia, creo que. Claro que... Claro. Que se levante y le da un estate quieto. Sí, ¿no? Y así hay que jugar y todo eso. Más allá que siempre van a estar los detractores. Pero fíjate que ni siquiera eso. O sea, contra Ecuador, nosotros tenemos un récord que ni contra Bolivia tenemos. Pues Bolivia no vino a amargar acá la última vez. O sea, pero ni porque yo veía que para la prensa ecuatoriana enfatizaban mucho por un lado. Enfrentamos a una selección ya eliminada, que no tiene ambición. Pero decían, acá nunca puntuamos, acá nunca ganamos. Cuando Romerito fue el arquero, después de que Chilaver agrede al jugador ecuatoriano en el 2-1, mira, me voy a la eliminatoria del 89. O sea, siempre se le ganó a Ecuador. El gol fantasma del Peque. O sea, como que siempre había esas historias, pero ni para eso. Entonces cuando vos ves que, mira, papá, el rival había sido que un partido importante. Y la satisfacción era, Dani y Federico, que le ganábamos siempre a Ecuador y era como recordar lo que nos pasó en el 89, no de local, sino que de visitante. Entonces cada vez que le ganamos acá a Ecuador y le dejamos fuera del Mundial, o estamos ahí nosotros palpitando con nuestra selección, era un sabor especial también, ¿verdad? Después de tantas frustraciones de no estar en los Mundiales y llegar con tanta autoridad, ¿verdad? Y a esta altura nosotros estábamos, hablo nuevamente porque insisto, en esa generación 96-98 que dio a ese equipo exitoso que después continuó con otros mundiales. A esta altura nosotros estábamos, mira, vamos a ver quién clasifica, a ver qué le va a pasar acá a Colombia, qué le puede pasar a Chile. Fue una satisfacción nuestra ya también, ¿verdad? Por eso uno siempre trata de ampliar más allá que la vivencia de lo más importante pero fíjate que ya hay una generación casi completa que es normal esto. O sea, fíjate que en los últimos 10 años, a ver, el que ahora tiene de 15 a 25 años, todo lo que estamos contando es deporte en el recuerdo. Punto 1. Y punto 2, están mucho más acostumbrados a las frustraciones de ver a la selección y que voy a agarrar el récord de Paraguay de las últimas 3 eliminatorias en el Defensores del Chaco. O sea, para el joven de 25 años para abajo, ir al Defensores del Chaco con la camiseta de Paraguay no era ir para verle ganar como ocurría con la generación mayor. Porque vos decías, independientemente de cómo estábamos, no, a esto le vamos a ganar, no sé cómo pues se le va a ganar. Las nuevas generaciones, ir al Defensores. Voy a seguirle con mi celular a Messi, voy a sacarle la foto, el video, viene James, viene Cuadrado, viene Neymar. Decir que el partido contra Brasil era en plena pandemia, o si no también íbamos a llenarnos de Neymar lovers, Messi lovers y todo eso. Entonces, ocurre eso para ahora. Aquí me agregan un dato que es importante, entonces me hace pensar en los autores de los goles. Acá me dice Richard se rompe ese mismo día. Y es cierto, con Valencia, ¿verdad? Sí, es lo que la famosa jugada con Valencia, y él hizo uno de los goles, 2-1. Yo recordé ese partido, Ariel, porque voy a tener un acontecimiento especial. Ese día. Un enfrentamiento, ¿vos verdad? Sí. Después la foto ahí, la famosa foto. Sí. Y bueno, y me acuerdo, estábamos pensando un poco en Paraguay-Ecuador. ¿Cuán diferente era antes, desde aquel gol fantasma del Becky Benítez, hasta la goleada con Martino, las veces se le ha ganado con Arce, y nos queda la del Maño. ¿La del Maño cómo fue?
Maño y Marcarián. Marcarián fue la de... Con Maño me acuerdo un golazo... Carpellani fue el gol de Peque Benítez. Un golazo de Roque. Maño, gol de Roque. Golazo de Roque de media distancia. De media distancia, muy bien, Ariel, muy bien. Goles de Roque en media distancia. Exactamente. Lo de la cancha nacional. Exactamente. ¿Y la de Marcarián cuál fue? Porque la del Peque fue con Carpellani. Con Carpellani. Marcariana. Esa es la que Cuando queda. eso era Bolillo el técnico, ¿verdad? Pues yo recuerdo que Bolillo trajo cuando eso un equipo alternativo, porque su filosofía política era dar, como que ya está en el presupuesto, perder, y era fortalecer, potenciar la fortaleza que era la altura de Quito. ¿Esa es con? Para mí con Marcarián. Ganó Paraguay, no recuerdo cuánto, pero... Bueno, para que tenemos internet, ¿verdad? Verdad. Vamos, cara, así ya completamos, cerramos todo el tema. Contigo, Edgar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Luigi Marchele, colega de Ecuador, camino a Ciudad del Este, nos dice, de Coavisa. Luigi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Disculpen si la comunicación sale un poco entrecortada, pero en estos momentos me estoy dirigiendo hacia Ciudad del Este. Ajá. ¿Saliste hace bastante tiempo o recién estás iniciando camino a Ciudad del Este, Luigi? Salimos hace unas 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, ya casi a mitad de camino. Bueno, contanos, porque como venimos hablando aquí hace mucho tiempo, para nosotros es un partido que casi lo miramos de reojo, es más, hasta hay mucha indiferencia, y para Ecuador todo un país detrás seguramente para una nueva clasificación a un mundial. Contanos un poquito la expectativa, el tema lluvia acá, que no se pudo practicar, no se pudo entrenar, pero por sobre todo las cosas, para empezar, la expectativa que tienen ustedes sobre la eventual clasificación que pueda darse mañana. Bueno, la verdad es que hay muchísima expectativa en Ecuador. La gente está muy entusiasmada por la posibilidad de clasificar a nuestra 4ª Copa del Mundo, luego de lo que fue el desastre de las eliminatorias anteriores. Comprenden, ¿no?, lo que debe ser el sentimiento de todo un país muy futbolero, y que hace 2 años, cuando arrancaba esta eliminatoria, había incertidumbre porque veníamos en una etapa de transición. Gustavo Alfaro no tenía ni un mes en el cargo cuando arrancó aquella primera fecha contra Argentina, y luego la gente empezó a entusiasmarse con esta selección, con la tricolor, y hoy ya estamos a un pasito nada más de poder concretar ese sueño de llegar a Qatar 2022, donde un empate, donde una derrota incluso nos puede terminar asegurando el boleto a la Copa del Mundo. ¿Y cómo sopesan? Porque por un lado, como que en Paraguay, más allá de que es la primera vez que también Paraguay va a jugar en Ciudad del Este y no en Asunción, que todas las veces ganó siempre Paraguay, y por otro lado ya Paraguay no tiene absolutamente nada que hacer y hasta podría colocar un equipo que priorice a algunos juveniles o algunos jugadores ya mirando lo que puede ser el proceso del 2026. La verdad es que nosotros no subestimamos a Paraguay. De hecho, tener al frente una selección que ya no tiene nada que jugarse y que va a estar muy relajada, muy distendida, puede ser peligroso para Ecuador, teniendo en cuenta que tenemos un equipo bastante joven. La gran mayoría no llega a los 25 años y para muchos de ellos esto es un momento que lo están experimentando por primera vez. En las últimas horas hay un poquito de ansiedad, un poquito de temor, incluso en la sesión de la tarde de ayer,
que no se pudo terminar con normalidad por el tema de la lluvia. Hay la preocupación si por ahí alguno se resfría, si por ahí alguno se resbalaba, si por ahí alguno se lesionaba. Hoy se canceló la práctica en la mañana, se quedaron solo en el gimnasio. Están viendo si es que adelantaban el viaje con el vuelo charter hasta Ciudad del Este o no, si las condiciones climáticas lo permiten o no. Sabemos que Paraguay finalmente no va a volar, va a ir por tierra hasta Ciudad del Este también. Así que todos esos detalles empiezan un poco a crear esta ansiedad previo al partido. ¿Costó creer en el proyecto? Hoy por hoy consideran que el técnico tiene ya el respaldo popular, por llamarlo de una manera así, por este proyecto que encabezó con dudas y que ahora está prácticamente a punto de hacerse realidad. Hoy tiene toda la credibilidad Gustavo Alfaro. Cuando arrancó el proceso, muchos dudaban de él, como bien lo señalabas. Los antecedentes, la imagen que dejó en Boca cuando salió, quizás no era la mejor. Poco se conocía en cuanto a los que no son futboleros, quién era Gustavo Alfaro, qué había hecho. Sin embargo, desde el primer día mostró ser una persona comprometida, una persona estudiada. Por ahí había algunos que les parecía exagerado hasta la forma de hablar. Sin embargo, él demostró que no era solo verbo, sino que también había capacidad, había trabajo. Él pudo renovar a una selección que venía sin convencimiento, venía de procesos desastrosos. Tuvimos el tema de la contratación de Jordi Cruyff, que no dirigió ningún partido. Es decir, había un montón de situaciones, el ambiente no era el mejor. Él llega a la selección y la construye desde cero, no tuvo problemas en bajarse algunas vacas sagradas, incluso jugadores que arrancaron esta eliminatoria y que hoy ya no son considerados porque por ahí alguno tuvo problemas con el entrenador, o alguno no convencía, o alguno no entrenaba de la mejor manera. Son varios aspectos y logró conformar un grupo al que, como dije, lo convenció de sus propias capacidades. Por la juventud de esta selección nosotros proyectábamos un mundial en el 2026, no tanto en el 2022. Sin embargo, con el pasar de los partidos nos fuimos dando cuenta, era posible. Como te digo, son muchos jugadores jóvenes, pero tienen una capacidad y un talento increíble, y yo creo que todavía no hemos visto el techo de esta selección ecuatoriana. Muchos medios viniendo, atendiendo la importancia del partido. Sí, con el pasar de los días han seguido llegando. Los primeros días de esta semana en el entrenamiento solo estábamos 2 medios, 3 medios, y con el pasar de las horas siguen llegando colegas. Vamos a ver si no tienen problemas para llegar a Ciudad del Este, que será el otro tema que por ahí hablaban. Paraguay va a jugar por primera vez acá también, y nada, logísticamente nos representa de cierto modo un problema, el tema de la lluvia también, que no estaba programada. Pero bueno, son cosas que suceden, pueden pasar en cualquier lugar de Sudamérica, y nada, vamos a ver cómo se terminan dando las cosas. Bueno, que tenga buen viaje, buena estadía allí, Luigi. Justo. Vos sabés que estaba mirando, Federico, Ariel, Dani, el video de ese partido, el 3-1, que es confirmado que fue 3-1. En el año 2000 ya jugamos contra Ecuador, en el año 2000. Claro, para el Mundial del 2002 es el 3-1, y el gol de Roque que vos recordabas, Ariel, es el 2-1 con Maño. Con Maño, claro. Sábado a la noche. Y vos sabés que se dieron, hasta si se quieren, goles de jugadores que nunca prácticamente se anotaban entre los... Pilarense. Sí, primero Toledo marcó el primero, y después marcó Hugo Brizuela un doblete. Hugo Brizuela se anotó entre los goleadores en aquel partido, y estaba viendo el video, estaban todos, estaba Chilaver. Creo que después Hugo hace el famoso partido que en Santiago entra, hace el descuento y lo echan. ¿Quién? A Hugo Brizuela. Claro. Porque él era muy temido en Chile. Claro, por lo de la Católica. Porque el combo era siempre Ecuador de local y Chile de visitante para cerrar el primer año. Después de ese partido fue la frase de Marcarían, ¿verdad? El tema del cuchillo. Del cuchillo. Sí. Una de las primeras. Y después se ganó a Brasil.
Para calmar todo. Por eso en la era Martino fue tan dulce. Acá le metemos 5 a Ecuador y ganamos 3-0 en Santiago para cerrar el año. Porque ayer, ¿te acuerdas, Fabio, que recordábamos por qué elegimos el partido contra Bolivia? Porque es muy importante cerrar ese primer año bien. Sí. Con una sensación. Y con un golpe de autoridad también, claro, contra un rival que tiene que ganar, ¿verdad? Entonces fíjate esto, en la era Martino cerramos el año con un global de 8-1, 5-1 acá contra Ecuador y 3-0 ante el Chile de Bielsa. ¿Y cómo cerramos el año, el primer año con Berizzo? Un muy buen primer tiempo en la cancha de Boca, que después lo terminamos sufriendo, el empate, el VAR ahí que nos da un guiño, y acá venimos y dijimos, Bolivia. Y empezamos ganándolo el partido con el penal de Ángel. Sí. Y luego Moreno Martín hizo lo que quiso. Y apenas rescatamos un empate con el gol de Kaku, hablando de los nacionalizados. Bueno, la historia, aquí recuerda Johnny, fuimos a mirar la práctica de Ecuador en cancha Olimpia. Nos sacamos foto con Capurro y Guita Espinosa. Me saqué foto con el presidente que ahora está preso, dice. Chiriboga. Habrá sido, ¿verdad, Johnny? Luis Chiriboga. Señor de bigote. Hombre fuerte del Hombre FIFA, fuerte, sí. Es que, bueno, todos los dirigentes saben. No, es que lo del había el venezolano también, Esquivel, era muy fuerte y era una federación no muy y respecto a lo que estaba hablando hoy esta mañana Ariel, sí. Vos sabés que siempre defienden, hablando de, porque Vaca Peña le está diciendo a Ariel que Sudamérica no merece tener la cantidad de cupos que tiene para la cantidad, y vos sabés que siempre defienden, hace muchos años le preguntaron eso a Belanz, antes de ser campeón Brasil incluso, y él dijo, dígame cuántos títulos mundiales tiene Sudamérica y cuántos África. Defendían por eso ellos el tema de los 5 cupos y medio o 4 cupos y medio para Sudamérica con 10 países y África, incluso la CONCACAF en un momento. 5 tiene África. Sí, y técnicamente más que 53 nosotros. Países, pero 53 países. No, nosotros tenemos también 5. Claro. Ese es el 4.5. La proporción sí, respecto más a la discusión. Claro, pero lo que hablaba es que Sudamérica tiene campeones mundiales y África ni siquiera en una final. Totalmente. Eso es lo que defiende la gente de Sudamérica cuando se le quiere. Claro. Porque la UEFA también hizo una maniobra en algún momento, ¿verdad? Sí, claro. Para restarle cupo. Porque si vamos a una cuestión de porcentaje, el que más manda es Sudamérica. Entonces siempre el argumento era el deportivo. Por eso. Más allá ayer el tema de la chance de no, yo quiero que pierda tal equipo, cuál equipo. Y lo que solemos hablar del Mundial de Clubes, ¿por qué los africanos y los asiáticos levantan la mano y sí, ¿por qué tienen que jugar los sudamericanos semifinales? No te dicen por lo europeo, porque Europa siempre es campeón. Claro. Dicen, ¿por qué? No, y vos le salías con el argumento deportivo y vos decías, ¿pero qué argumento deportivo si perdieron contra los de Marruecos, contra los de Japón, contra los árabes? ¿Qué argumento? Un privilegio. Por eso hay que vos tenés algo que vos querés decir que es derecho y cuando no hace bien la tarea se vuelve un privilegio. Y está en ese limbo de Sudamérica. Cuando decían, no, pero la magia, siempre digo, vean cuántos sudamericanos metemos en la final de la Champions. Antes si vos veías de un lado era el MSN, Messi, Suárez, Neymar, por el otro lado Tevez. Voy a la final del 2015, Barcelona-Juventus. La última. El arquero, no me creo que era el arquero y el zaguero de Brasil. ¿Quién hubiera dicho? Voy a decir, no, pues de mitad de cancha para arriba están todos los fantasistas. No, hace rato. No, termina eso, termina. Hablando un poco de los cupos. ¿Qué te pasa, tío? Vos estás muy calladito, Ariel, Sí. ¿Estás leyendo algo? Estoy mirando un ratito. Un ratito, pero ¿tiene que ver con el fútbol o con la vida misma? No, con acá. Vos sabés que yo recibí una llamada misteriosa hoy y justo comenzaba el programa. ¿Qué podría que me llamen hablando de eso? De una empresa telefónica. Ya veo que bueno, por eso viejo ya. Y vos sabés que Tato... Pero ahora te envían un mensaje. Ahora te envían ahora te llaman y vos soy tal y tal. No, que yo no la atiendo nunca. Soy tal y tal y te envía todos los planes allí. Sí. Hablando de llamada, tenemos justamente contacto con el colega de TC Sport, Julio Pavoni. Estábamos leyendo la información de Aarón Molina justamente cuando arrancábamos la programación y era Julio quien estaba con la noticia anticipando que después surgió en otros medios. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Federico, abrazo. ¿Cómo andan todos? Un gran saludo a la distancia aquí desde Argentina. Un gran saludo para todos tus oyentes. ¿Cómo están todos? Bien, Julio, bien. Queriendo conocer un poquito porque la información ya está
En un momento se había hablado, pero ahora pusiste en tu cuenta de Twitter y habrás informado en tu medio el tema de Aarón Molinas y alguna charla con Guillermo Barros Esqueloto, la posibilidad de nacionalizarse. Esta historia comienza porque en la cabeza de Guillermo Barros Esqueloto está la idea de una renovación de la selección de Paraguay, de los futbolistas que componen la selección de Paraguay. Y en esta idea de renovación de futbolistas está en su cabeza Aarón Molinas. Guillermo Barros Esqueloto, que lo conoce el jugador, nacido en el año 2000 en Argentina, su papá es de Paraguay, nacido en Paraguay, vive en la Argentina, la mamá de Aarón Molinas es misionera, es argentina, pero los padres de su mamá, es decir, los abuelos maternos del futbolista, nacieron también en Paraguay, con lo cual, tanto de la mamá como del papá, tienen tías, primos, que viven en Asunción y en varios lugares de Paraguay. Ante este hecho, el día lunes, post Superclásico, comunicación de Guillermo Barros Esqueloto con el representante de Aarón Molinas, le pide el teléfono y empezaron las conversaciones y las gestiones. Recién ayer, Guillermo Barros Esqueloto charló con el jugador, le consultó si le interesaba formar parte en lo inmediato, en el futuro inmediato, de su proyecto de selección de Paraguay, y Aarón Molina quedó en contestar. Para ello, hoy el jugador tiene 22 años, deberá iniciar los trámites de la nacionalidad paraguaya, que lo puede hacer por todo esto que les estoy contando. Bueno, es un tema que cobra fuerza, que es formal, entonces. Hola. Hola. Sí, no, Julio, no, decía que es un tema formal que va tomando cuerpo, entonces digo, ¿ah? Oficial. Exacto. Esto es una noticia que, bueno, yo conté aquí en Argentina por la mañana, que obviamente, bueno, las noticias hoy corren mucho más rápido, es producto de Twitter y producto de las redes sociales. Ya sé que Teis Sport obviamente lo está contando también, y varios canales de televisión aquí en Argentina lo mismo, pero esto empezó con una charla informal, y bueno, Esqueloto espera una respuesta del futbolista. Recordemos que Adrián Cubas, o Andrés Adrián Cubas, de su paso por Boca y de las inferiores también de Boca, lo mismo que Aarón Molinas, ya está nacionalizado, puede jugar. Está realizando los trámites también Agustín Sández, el lateral izquierdo de Boca, para poder jugar. Bueno, Oscar Romero, que hoy lo tenemos aquí en Boca también. Es decir, hay muchos jugadores que están identificados con Boca o empiezan a identificarse con Boca, en el caso de Oscar, que Guillermo Barros Esqueloto, obviamente ídolo de nuestra institución y que conoce bien lo que significa Boca, piensa en un futuro en el mediano plazo. Insisto con esto, no es para lo inmediato, no lo va a convocar quizás este año, en los próximos meses. Hay un proyecto de los Esqueloto, Guillermo y Gustavo, y esto lo estoy contando con ustedes, en el mediano plazo. Y esa renovación de futbolistas que Guillermo quiere dar en la selección de Paraguay, uno de los nombres que evalúa es Aarón Molinas. Bueno, ya se comunicó con él, ya hablaron entre ellos, y Aarón Molinas está evaluando, obviamente, porque la gestión está hecha, de nacionalizarse paraguayo y a partir de ahí poder ser convocado por Guillermo Barros Esqueloto de aquí a los futuros. ¿Qué tipo de jugador es Molinas? ¿De qué características? ¿Cómo lo fue llevando Bataglia para tenerlo en cuenta? Aarón Molinas yo lo definiría como uno de los mejores pie que tiene Boca, el plantel de Boca. Si no es el mejor pie, el que mejor juega al fútbol, está segundo o tercero. Es un jugador surgido en las inferiores de Boca, que ha jugado en varios puestos de la mitad de la cancha, que hoy Bataglia lo pone como enlace, como enganche, como el número 10, que por momentos tiene minutos ingresando desde el banco, 15 a 20 minutos, y que Bataglia en los últimos dos partidos, fundamentalmente, lo puso de titular, lo puso de arranque. Ya le está dando mucho más minutos. Es un jugador que ya ha tenido varios entrenadores. Guillermo Barros Esqueloto lo conoce porque lo subió de quinta división y de reserva a entrenar con la primera división, a entrenar,
él debuta con Miguel Ángel Russo, no debuta con Echeloto, pero es Guillermo el que lo lleva a entrenar en la primera división. Después viene Alfaro, obviamente que ya ha tenido rodaje en primera división, insisto, no es un juvenil de 18 y 19 años, tiene 22, es un jugador de muchísima técnica, es de los pocos jugadores que hacen jugar al equipo en este momento actual de Boca. Hoy se le está pidiendo que juegue más cerca del área y no tanto dentro del círculo central, de esa característica de los jugadores que a veces le vienen a quitar la pelota al 5, le vienen a sacar la pelota al 5 para empezar el juego, lo quieren mucho más adelantado en los últimos metros de la cancha, que se acerque más a los delanteros. A mí es un jugador que me parece bárbaro, que a Boca le está rindiendo, le va a empezar a rendir y que todavía no mostró todo su esplendor. Yo lo conozco desde hace muchísimos años, de inferiores de Boca, de las juveniles de Boca, por lo menos hace 5 o 6 años que lo vengo siguiendo, que lo vengo relatando también en diferentes líneas de las inferiores, y me parece que, bueno, si le toca ir a Paraguay, obviamente producto de que la Argentina tiene un nivel fantástico también de jugadores y que hoy Scaloni es difícil que lo convoque. En mi caso, bueno, yo ya di mi opinión a él y a su familia, yo creo que está ante una oportunidad fantástica para que tome y que pueda jugar para Paraguay. Yo creo que es un buen pie, muy buena técnica y juega muy bien al fútbol. Pues sabes, Julio, que me ahorraste la pregunta, porque te iba a preguntar justo si en un futuro a corto plazo tendría alguna posibilidad de ser llamado por Scaloni. Lo acabas de reflejar, de decir. Recuerdo que Cubas al principio lo quería Ramón Díaz y él no aceptó, y después sí, ya se nacionaliza más adelante, y el que no tuvo problema, que fue rápido, fue Héctor David Martínez, que está en River actualmente. Claro. Entonces, de acuerdo a lo que vos manejás como información o como percepción por lo que decía de Scaloni, estaría cerca de nacionalizarse y aceptar jugar por Paraguay. Yo creo que sí, pero todavía la definición no está. Esa es la realidad. El jugador lo está evaluando, obviamente en familia, con su representante, y bueno, yo no sé si la respuesta estará en lo inmediato. Yo creo que se va a tomar su tiempo. De hecho, Guillermo Barros Echeloto le dijo: no respondas ahora, no me tenés que contestar ni mañana ni pasado, pensalo, analizalo, tomate tu tiempo, porque insisto con esta historia, en la cabeza de Guillermo Barros Echeloto, y esto probablemente es un disparador para ustedes, quizás ya la tienen a la información, está en su cabeza renovar el plantel. Y en esa renovación se incluye a Remolinas y probablemente jugadores que, en mi caso desconozco, que juegan en el fútbol paraguayo, o juveniles que quizás están desparramados en otras ligas del continente americano, y que Guillermo que quiere verlos en esta juventud de 20, 21, 22, 23 años, y bueno, quizás la selección paraguaya en este momento y en este presente que está, que probablemente no clasifique para el Mundial, bueno, necesita una renovación, exija una renovación, y me parece que si Echeloto continúa como entrenador de la albirroja, me parece que será el encargado de tomar esta renovación, y Arre Molinas está en ella. ¿Fabio? Es cierto que hablaste de que hizo todas las inferiores prácticamente en Boca, pero tuvo un breve paso por River, ¿es cierto? No. ¿No? No, es de las inferiores netas de Boca. Uh-huh. Ha jugado de volante central, ha jugado de 8, ha jugado de número 10, pero en un momento un entrenador, prefiero reservar el nombre, lo puso de número 4, una locura lo que hizo, en un absoluto desconocimiento de lo que era el futbolista, pero bueno, rápidamente se dieron cuenta de que el jugador era para jugar por lo menos en los puestos de arriba. Pero no, siempre en las inferiores de Boca, más allá de que, como todos los jugadores cuando son chicos, lo llama un club, lo llama otro, probablemente lo hayan llamado de otros clubes, pero las inferiores las hizo en Boca. Bueno, está Julio, lo último, hablando de Molinas y hablando de Oscar Romero, uno reemplazó a otro el domingo pasado. Sí. ¿Pueden jugar los dos juntos o el hecho que juegue uno va a hacer que el otro esté en el banco? ¿Y por qué no? Yo creo que sí. Como dos jugadores que juegan muy bien al fútbol no pueden jugar en conjunto. Yo creo que esta es una historia ya vieja, si pueden jugar.
si dos personas juegan bien, pueden jugar. A mí Oscar Romero me parece un jugador extraordinario, A mí no es que me sorprendió, pero es un jugador que se puso la camiseta de Boca, que tiene un peso tremendo, y empezó, y jugó. Yo creo que él se tiene que poner físicamente bien, porque después de varios meses tuvo sus minutos y casi se lesiona, o mejor dicho, se lesionó, pero volvió rápido. Y con una buena pretemporada, o con una mini pretemporada que tiene, Oscar Romero, no tengo dudas, le va a dar muchas alegrías a Boca. Hoy está Oscar. Para mí se terminan juntando en Boca el año que viene. Los Romero, ¿no? ¿Ahí es factible? Para mí sí. Yo creo que estando Oscar, hay grandes chances de que Ángel también, cuando se venza su vínculo con Cruz Azul, que es por un año, yo no lo descarto, no digo que sí, pero no lo descartaría tampoco. De hecho, lo de Ángel fue mucho más conversado que lo de Oscar, ¿verdad? Ángel tire afloje con Boca. Bueno, a ver, yo conté toda esta historia. Lo de Ángel Romero también lo conté aquí en Argentina, que firmó con Cruz Azul, y Oscar tenía todo cerrado con Botafogo. De hecho, se hizo la primera parte de la revisación médica, Oscar, y cuando fue a firmar el contrato en papel, bueno, depende quién cuente, quién te lo cuente, pero había otros cambios en el papel, y bueno, el jugador decidió no firmar. Desde Botafogo te dicen que el jugador cambió a último momento los números, y el jugador te dice que no, que Botafogo le cambió los números del contrato y por eso no firmó. Lo cierto es que tenía todo hecho. Julio Pavoni, colega allí de TC Sport, muchas gracias por toda esta reseña, gracias. Un gran abrazo a todos, y a ver, el 25, este viernes, se sortea la Copa Libertadores, y lo único que pido es que en ese sorteo toque Asunción, a Boca, porque la verdad que tienen un país extraordinario, una ciudad que a mí me encanta viajar, que me encanta ir, que me gusta caminar, que me gusta recorrer, y el 25, cuando empieza la Copa Libertadores de América, porque el 25 arranca la Copa, no arranca en abril, porque uno se empieza a jugar ya la Copa Libertadores, qué me toca, qué no me toca, con quién viajo, cuántos kilómetros, si me toca altura, el hincha ya lo empieza a vivir, y el periodista también empieza a vivir ya la Copa Libertadores con el sorteo, no con el juego propiamente dicho, y ojalá que el 25, cuando esté el sorteo de la Copa Libertadores, a Boca le toque Asunción, porque me encantaría viajar allá con ustedes. Ojalá. La última de Boca acá, creo que había pandemia, ¿verdad? Con Libertad, sí. El principio de la pandemia. Es que íbamos a viajar. El 20 de marzo aquí se declara la pandemia, creo que ustedes un día antes, 1, 2 o 3 días antes, sí. Y Boca tenía que ir a jugar con Libertad. Nosotros, yo me acuerdo, yo trabajo con Roberto Leto, sí. Yo relato la campaña de Boca, él comenta, obviamente, Roberto Leto es muy conocido aquí, ustedes lo deben conocer también. Sí. Y teníamos todo reservado, pasajes, hotel, todo, y bueno, no se pudo viajar, y después se terminó jugando 7 meses después, ¿se acuerdan? Totalmente. Julio, que sea lo mejor, y bueno, vamos a ver si nos vemos ahora en un viaje por aquí, por Asunción. Seguro, y nos vemos, ojalá que nos toque el sorteo, y bueno, y si nos toca, ya tienen mi contacto en mi teléfono, y volvemos a hablar, y nos damos una vuelta ahí por la radio con lo que ustedes quieran. Les mando un abrazo a todos, y un saludo extensivo, obviamente, para todos los oyentes allí en Paraguay, en Asunción, y todo el país. Abrazo. Julio Pavoni, de TC Sport, y como decía también, relata la campaña de Boca, junto a Roberto Leto. Tradicionales, ¿no? La campaña de Boca creo que hace de los 80. Era Pancho Caldiero, era el primer redactor. Después vino un colombiano, se llama Pache Andrade, que acá se le copió algo. ¿Qué se le copió, Federico? ¿Puedo decir? Decilo, por favor. Vamos a ver. Grítelo. ¿En serio? Sí. O sea que la originalidad... Él era el dueño de Grítelo. Y después ya entra Fantino. Y ahora está Pavoni, entonces. Pero decime si el cierre no es la típica de cómo te puede comprar, ¿verdad? Sí. Asunciones para caminar. No, aparte... el día menos indicado. Claro. Estaba pensando eso. Claro, pero viste como... Y si voy a una radio colombiana, ojalá me toque Barranquilla, ¿sabes qué? Eso no, sí. No, por eso, ¿cómo te entra ahí? Sí. Colega colombiano. Vamos a llevarla a pasear la Evolución allá a la hora. No, ahora ya no. En la misma zona del hotel, lo que era ayer la zona de... claro. Sheraton y compañía, no sé lo que era. Ahí nomás. Sí, andate al paseo. No, pero está bien, está igual. Pero bien, o sea, el cierre es anecdótico. Fíjate que a Boca le puede tocar 2 paraguayos.
Cerro y Olimpia, Libertad y Olimpia. Si vamos a este tema de, no, yo quiero Asunción porque... lo único que sí vos sabés que es cierto el tema de la distancia corta. Más allá de que hoy casi todos están usando el tema del charter. Y sí, dando detalles, porque muchas veces en esto, cuando el que desarrolla la información maneja aspectos que acá los locales, en este caso nosotros, no es, pero cuando dice, yo quiero armar una nueva selección, cuando da el elemento que él lo sube de las inferiores a la juvenil, a la reserva para nosotros, y cuando le dice, tómate tu tiempo, porque también habrá sido un impacto, pero le juega con el elemento, mira que ya tan chico no sos, sabes cómo está el mercado en ese puesto en la Argentina, cómo está la Argentina ahora, y el famoso, pénsalo, yo creo que no, a diferencia porque uno dice, ¿y por qué no lo utilizó acá? No quiso que sea tan chocante, porque andás a ver si algunos se despiden o no de la selección ahora, en esta convocatoria, ya mirando lo que va a ser el futuro y los famosos 7 amistosos de Barros Esqueloto, entre el segundo semestre de este 22 y el primer semestre del 23. Sí, tenemos que hacer la lista después de quienes... ¿La hacemos después del partido de mañana? ¿Para qué? Pero evidentemente... Después de Perú va a ser seguramente. Evidentemente está con toda la intención de cerrar un ciclo de varios jugadores. Sí. En la escuela de fútbol hizo en River, me dice aquí alguien Por que... eso le preguntaban. Cuando River se fue a la B, en el 2011 sacaron su pase. Y fue a probar a Boca y ahí mucho tiempo en las inferiores. Lo que pasa es que Fabio le preguntó, no sé si con esa intención de la chicana, pero, viste, vos le dijiste inferiores, porque acá leíamos que todo el gancho periodístico era el chico o la joyita de River que se fue a Boca. Así era. Entonces cuando vos le decís inferiores, no. Pues salió el tema de claro, aparte, ¿qué va a hacer? No. Aparte, en un momento de la charla dijo, yo lo relaté en todas las inferiores, dijo, en todas las divisiones, que lo había relatado. Por eso quedaba ahí. Bueno, pero así el colega argentino le gusta Montevideo y Asunción. Montevideo por la cercanía y la familiaridad. Asunción por la cercanía, lo barato está todo, la calidad de la gente, en serio, le encanta. Sí, en la época dulce fue cuando entre Niembro y Clo era todo calle Palma, era con Benedetto. Sí. No, el reloj. ¿Y vos sabés cuándo se abrió recién ahí los bares? Cuando yo me iba así sobre la calle y iba tomando una cervecita. Y había colegas argentinos que ponían me gusta y eso por la publicación. ¿Se acuerdan? Sí. Acá el único que... Acá dice, por ejemplo, Julio Andino, dice, llevar la pelota a Fernando Namor. Acá, por ejemplo, el amigo de Torres, Juan Torres. Sí. Juan César Torres, el profesor Juan César Torres. Y Juan Torres le llevó a buscarle a los Maputas. Sí. En la Copa América. Le dijo que iba un asado con Romerito, con Chilaver, con todas las figuras estaban. Ninguno apareció. Obviamente. Encima, pobre, no, Maputas, Juan Torres. Le dio un personaje. Vocale, el tipo de mono también. Era muy chico cuando eso recién arrancaba. Y se fue con Juan Torres hasta la Maputas. Sí. Vos sabés que una vez lo sorprendimos. Un personaje, Juan Torres. Juan Torres, sí, no. Era no sabíamos mucho de los horarios en Tacuarí. Nos dijeron que la práctica con Paulini iba a arrancar a las 4 de la tarde. Al final pasó para las 6. Y como ya estábamos en la cercanía y sabíamos que Juan Torres iba a estar en la casa, fuimos con Walter González, camarógrafo. ¿A la casa de Juan Torres? A la casa de Juan César Torres. Llegamos, aplaudimos, nadie no nos atendía. De repente escuchamos la voz de Juan. Pasá. ¿Qué tal, Fabio? Nos pasamos al fondo y ¿sabe cómo le encontramos? ¿En qué escenario? Se estaba tiñendo el pelo. No, el sonido, él. No, Juan Torres, no. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía que el Paraguay y el Paraguay que trabaja Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco
cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Amigazos que te hacen la vida más fácil. Recomenda a tus amigos la línea entera de electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores y la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa, cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontrarlos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Chupe Quitadol. Para cada problema, Zika tiene la solución. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. 13:15, gracias doctor. El doctor dice tener ya la Fantino al 15 de Rojo, dice. Fantino no venía mucho porque fue la época de que Boca venía mucho. Copa Mercosur y todo ese tema. Solía venir a jugar contra Cerro, contra Olimpia y ellos seguían la campaña y era uno de los que venía siempre. Y él también siempre acordaba de la calle Palma y... Sí, siempre, tema recurrente para ellos de la calle Palma. La calle Palma y los relojes. Y los relojes, exactamente. Y las discotecas, boliches en su término. No, es más para los jóvenes. No, de hecho, Fantino... Sí, eso se iba a contar. Pero yo lo que te digo, el tema de calle Palma... Fantino cuando lo tuvo a Víctor Ayala, le dijo, ¿qué tal Ana Faces? Y continuó a Víctor Ayala. No, gran vago. Acá me dice Edgar Queiroz que le grite también le aplica a otro, sí. Tranquilo, Edgar. Richard Ortiz tiene 32, Gómez Portillo 29, Fabián Balbuena 31. Y este chico... Fantino Parrión Muscantina, sí. Déjame cuenta y con conocimiento de causa, porque quien me informa es una persona de fútbol, claro. Muscantina, la época de Avenida Brasilia. Sí, que estaba a full. No, el Fanta era gran. Y cuando la moneda... activista de la noche, y sí. Cuando la moneda argentina rendía. Ese era el tema. Totalmente, el 1-1 duró hasta el 99, 2000 por ahí. Y justamente de esa época. Copa América, Mercosur, claro. De la época de Avenida Brasil y compañía. Sí, me acuerdo que él salía, una vez le vi salir, salía todo encapuchado, salía de el edicto... El edicto Riera fue justamente en el 2000. Por eso claro. la transición de la noche pasa, pues digo, justo y ahí también estaba Faces Brasilia. Claro. Pues Faces Brasilia era el que mandaba y después se muda. Se hace el éxodo, ya que hablamos de Moisés y Aarón, el éxodo hacia Fernando y compañía. Exactamente. Se abrió el Mar Rojo. Saludos nuevamente, hablando de Faces Aarón, nuevamente a Coto Nogués, de mi parte, mucha fuerza. Tanta mala suerte no puede ser, pero bueno, ya habrá otra cuestión. Lo bueno que me liberó un poco, porque en realidad yo sé cómo trabaja y se preocupa en traer grupos que están número 1 en el mundo, ¿verdad? No hay que traer. Y el tema bueno es que, por lo menos, a diferencia de aquella asunción y con la pandemia, ahora el seguro le reconoce el tema climático. Entonces ya está casi todo cubierto. $2.500.000 el espectáculo. Es mucho. Y entonces cubre todo eso y por suerte la reacción es la misma que aquella que era largar dinero y por nada, ¿verdad? 13:17, Olimpia Sol. Solo Olimpia nos preguntaban también. Sol América puso un comunicado el 16 y el 17 de marzo. Devolvió el dinero de aquella gente que compró la entrada para ver Sol Olimpia en el Defensores del Chaco. Claro, 2 días.
16 y 17 de marzo. Después ya no. Para la gente que está preguntando ahora que tenía la entrada, ¿qué puede hacer? No, ya no hay caso. Ahora para la devolución, a ver, Copa América 99, sí. Copa América 99 venían a full. Más porque Argentina paraba en la Villa Olimpia. Y como dice Dani, era la época más rica de TC Sport, Radio La Red, que tenía programación 24 horas de deportes, y los medios, los demás medios, ¿verdad? Hasta el gráfico existía todavía. El diario cuando Le eso, tenía 3-4 años diario de Le, vigencia. Sí, no, les venían todo, y como decimos Y Pagani cuenta que Horacio Pagani, el personaje periodista de TIC, sí, que ahí en la charla Bielsa lo sacó del... de la Villa Olimpia. Venga usted un ratito. Y se fue a dar un paseo ahí por Mariscal 3 horas López. hizo caminar toda la noche por ahí. Y empezó a preguntarle sobre el estilo de juego. No, claro, porque él era un cuestionador, Sí, y del dijo que estilo. quería hablar con él, y lo sacó una noche en un lugar que ni conocía, dijo Pavani. Cuando me preguntaban sobre curiosidades, ¿verdad? Bielsa le invitó a hablar justamente. Yo le saludé en Mucantina y otro planeta, mira, pues, retro. A Fantino en su época tenía una remera de The Cure, muy cool. Saludos, Marco. Otro planeta, también de la vieja época. Y en esa época ya era conocido acá también porque hacía Mar de Fondo, ¿verdad? El Edito vino en el 2003. Mar de Fondo hacía. Y Sí, se veía mucho el programa acá. 2003 y acá el Edito. Recondo, sí. Sí, tiene razón. Coincidió cuando hacíamos los analistas por Rey Guaraní. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, pero claro, Mar de Fondo se veía mucho, tenés razón. Sí. Mar de Fondo y... claro, porque la campaña... Martín Burr gana las elecciones municipales del 96 y se extendió hasta el 2004. En esa época de 4 años la elección. Ajá. Y Herrera vuelve el Partido Colorado a la municipalidad. ¿96 hasta 2004? No, 8 años. No. 96 hasta 2000. Claro, hasta el Sí. No, y por eso, Herrera toma... 2000 no fue Evani, ¿acaso? ¿Eh? Evani. 2000. Evani creo que viene después. ¿Cuándo ganó Martín Burr entonces? Martín Burr ganó en 96. Hasta Arrancate el bien. 2000. Claro, pero Arrancate bien. vos dijiste 2 ciclos. No, Fue uno, 96 a 2000. Y 2000 llega Herrera. ¿Está bien? Y bueno, en su época... Por eso yo tuve el tema Sí. de cuando le dije lo del 2000 por lo de Riera, que hasta el 2004. Claro. ¿Será cierto que no? Mira, yo tiemblo cuando me dicen será cierto. Sí, claro que será cierto. No, me pregunta acá sobre Froilán Venegas. ¿Quién es Froilán Venegas? El héroe de guardia de seguridad que salvó al niño en el Raudal. Bueno, vamos a ir con Edgar. ¿Y cuál era el grito de Fantino? ¿La campaña de Boca? No, yo no sé. Mi boquita, tu boquita. Yo una vez me pasé con Johnny González, no me deja mentir. Nos pasamos. Johnny González estaba como cronista y yo no estaba trabajando, me fui a ver el partido. Ahora ha sido Cerro Boca, Olimpia Boca, pero Copa Mercosur. Y estaba Fantino y se sintonizaba acá. Y Johnny estaba así. Escuchando. Y le miraba, la gustaba, tele, claro, le gustaba. Sí. Le miraba así porque estaba en los pupitres Fantino. Y le escuchaba, creo que era 880, radio, la repetidora de Radio Mitre. Radio Mitre. Repetidora de Radio Mitre. Se escuchaba bastante bien. Y ahí me acuerdo que era mi boquita, tu boquita, pero nuestro mira, boquita. Mira, Federico, que de noche muchas radios Sí, argentinas sobre salen acá. Yo eso suelo te iba a escuchar. decir, sobre todo a la Yo noche. suelo escuchar, sí. Sí, partido. sí. Radio Nacional. No, Radio Nacional siempre. Radio Nacional es la 820. Tú le escuchabas ahí a Gustavo Vergara. Con García Blanco una época. 820, pero después las otras no. Pero ¿verdad? hasta ahora sale. Hasta ahora sale. Claro, el tema de la potencia. ¿Vos sabés que en Resistencia Chaco, de noche, se escucha a las 7:30? Sí. ¿Es desde el vehículo? Sí, Qué bueno. Después te sale... Sí, Radio Argentina te salen. Continental. La que más salía antes era una radio uruguaya, Radio Carde. Sí. Y después te sale también, ¿sabes cuál? Radio Gabulla. Radio Globo. Antonio Faría era un experto en eso. Él tenía la radio esa... ¿De ahora? Sí. Él tenía esa radio... ¿Onda corta? No era onda corta, pero era la transistores. La radio canchera de antes. La que era grande, que bien... Es como los autos que antes eran de metal y ahora son de plástico. Bueno, esta era una super radio y de noche él aparecía con su radio y se escuchaba. De hecho, fíjate lo que era coordinación. Que por ejemplo me acuerdo que Palmeiras, Corinthians decidieron en el 99 por penales.
uno le elimina al otro. Y él puso en el micrófono desde su radio, ponía la definición por penal en directo. Ahora, qué sé yo, Lo que era el sí, internet. lo que era, ¿no? Ahora Sí. internet ya tranquilo, en tiempo real me acuerdo. Y vos sabés que cuando llueve y después se despeja sale mejor la radio. ¿Te pasó eso, no? También, sí, sí, ¿Eh? pasa. ¿Te pasó, Ariel? Tiene No. que ver con el clima mucho, ¿verdad? Increíble, ¿no? Mucho Pasaba tiene que antes con Canal 11 de Formosa. Sí. Canal 11 de Formosa cuando llovía y después se despejaba salía estupendo. Sí. Yo escuchaba mucho Continental cuando estaba Víctor Hugo Morales allí. Es cierto, ya era Sí. la época en que él ya estaba un poco grande, pero siempre era un lujo escucharlo a él. ¿A Víctor Hugo? Sí, sí, sí. En Formosa Capital también se escucha bien Cardinal, nos escribe, desde Formosa. No, por eso me iba inclusive un 54-9-37, sí. De 23 a 00 le escuchaba al doctor Vilardo, dice. Y de 0 a 02 a Guillermo Nimo, sí, Nimo no perdona. Yo le escuchaba con mi auricular. Y Nimo hacía notas largas. Y me quedé dormido una vez y dice... Federico Arias, ¿qué tal? Buenas noches. Y yo me hace... El jugador central era... Federico Arias, el jugador central era... Y cuando iba a jugar Guaraní River le hizo una nota inolvidable a Maño Ruiz. Que uno era más amable que el otro. El Nimo le decía que era súper técnico y el Maño... Claro. Y esa a la noche y No hubo polémica. tenía mucha llegada con personajes de acá Nimo. Su productor era muy bueno. Sí, vos sabés Yo me acuerdo que gente que acá no hablaba, por ejemplo, con nosotros hablaba con Nimo. Sí, Nimo recuerdo, ese día que jugaban Paraguay y Uruguay les atendió Carrasco. Era el técnico de aquella selección de Uruguay que arrancó contra el de la selección del Maño. Claro, que había goleado a Bolivia en el Centenario y acá trajo un equipo nuevo. Yo me acuerdo, él es loco por el fútbol, donde estaba, ¿cómo se llama? Julio, el conductor, el Canoso, que hasta hace poco volvió con Araujo en la TV pública. Julio Ricardo. No, vos te estás confundiendo. Julio No. Ricardo, Tribuna Caliente. Tribuna Caliente. No, Tribuna loco, Caliente, loco, Tribuna Caliente. No, la red era Julio muy buena, Ricardo, la red era muy buena Marconi. porque tenía el programa de Bonadeo era de 2 a 4. Bueno, Bonadeo estaba muy bueno, hacía deporte y rock and roll. ¿Eh? Claro, pero deporte y rock and roll, pero un tipo que sabe mucho de rock, que sabe mucho de todos los deportes y su tendencia izquierdita también llamaba la atención ahí en un medio tan capitalista como ese. Y hacía con Gillespie, que es un cómico que aparte es trompetista de muchas bandas de rock. Entonces estaba muy bueno o sea, había buena química ahí. Después a las 4 entraba Araujo, que era insoportable, ¿verdad? Araujo, por ejemplo, tenía, cada vez que había eliminatoria, él copiaba todos los goles de una radio paraguaya, por ejemplo. Y pasaba. Claro, decía Paraguay, ayer ganó 3-1 a Bolivia, vamos a escuchar, a ver los paraguayos que dicen, y pasaba, y me acuerdo que una vez le gastaban, creo que a Amaro Ferreira, ¿verdad? Porque justo antes de los 2 goles de Paraguay, él le quería sacar a ese jugador, ¿entendés? No sé qué está haciendo más dentro de la cancha de Terrego. Sí. Y pasaban ese tipo de cosas, y después, a las 6 venía Kroos. Un buen momento, era muy bueno en el programa de Kroos. Me acuerdo su cortina de Calamaro también muy buena. Después a las 8 uno ya no sé yo, que a las 8 habríamos estado en otra cosa. Y después para dormir, si era Bilardo, con los divagues a las 11 de la noche, quería ser presidente. Y a las 12 Guillermo Nimo. Y después venía el alarde. No se escuchaba mucho. Una época que la 99.5, mi querido Edgar, de Clorinda, tenía un alcance. Todo lo que estábamos casi en una misma edad de periodismo deportivo, escuchábamos mucho esa radio, que realmente daba gusto porque la televisión pues no llegaba tanto, ¿verdad? Eran 2 o 3 programas lo que había. Y eso era 24 horas que vos podías escuchar. Y después, lamentablemente, comenzaron a trabajar ya con radio acá y se fue la esencia. ¿Te acordás, Exacto, Fabio? exacto, sí. Te sacaban, te ponían un programa acá que se te metía por teléfono y te sacaban lo que vos querías escuchar. Pero es cierto. Claro. Y después ya se fue al El gran proyecto. Después se fue al carajo. Se fue porque vendían publicidad acá. Sí. Creo que hubo una prohibición que salga para territorio que paraguayo. salga, claro, porque eran vivos, ellos vendían productos paraguayos, Radio Argentina que tenía publicidad paraguaya. Claro, ya era extraño el colisionar los tema. intereses. Sí, totalmente. Sí. ¿Eh? Pizzería Lito, mi pizzería de un rincón en Buenos Aires, en Paraguay. Tenía muchos cuadros de Bochini y Pizzería Lito. Aquella famosa. Vendía fainá. Creo que habrá sido uno de los pocos lugares que vendía fainá aquí. Hasta ahora en... me parece que sí, ¿eh? No, hace ¿Cerró? rato ya cerró. No. ¿Cerró? Hace rato. Pero qué época aquella. Che, recordamos esto por lo de los colegas argentinos. Por los ¿verdad? colegas y después. Y porque es justamente relator partidario de Boca y bueno, hicieron ahí el recorrido. Famoso, querido. Pero bueno, Oh, yo Paraguay. creo que este tipo de cosas también está
conectado al por qué genera una especie de polarización, lo que ayer Bruno decía con el tema de lo que él quiere que le pase a la selección argentina, y habrá defensores. Por eso yo colocaba ese elemento nuevo de que para los jóvenes ya no es tanto ese antagonismo o una especie de amor-odio a lo que es lo colectivo, sino, espera, yo soy hincha de tal, todo lo que vimos en el tema de redes después del partido de Paraguay-Argentina, por lo de Messi, y yo te decía, decí que no, contra Brasil no había, o sea, había restricción. Claro, para Entonces, entrar. a mí por ejemplo no me sorprendería que muchos jóvenes, muchos chicos, en noviembre y diciembre, más o menos eso se vio en la Copa América, que muchos alienten a Messi, no porque tengan algún arraigo con el argentino, alguna siempre, sino que son hinchas de Messi, hinchas de tal jugador, y yo quiero que ese jugador le vaya bien. Vos sos fanático de Mbappé, capaz quiera que le vaya bien a Francia. Cuando decían, no, Bélgica, digo, sí quiero, pero capaz sos consumidor del fútbol internacional y te encanta el City con De Bruyne, o te encanta Hazard, o te encanta Lukaku. Entonces, hay ya una nueva generación también que ya son más hinchas de jugadores, no tanto de ese club o esa selección. Pasó, o me hace decir que la gente que le ve a PSG ve por la historia que no tiene el equipo parisino, o es por lo de Messi, o por lo de Mbappé, o por lo de Neymar. Yo creo que ese es otro elemento con el tema de las nuevas generaciones, pero de que polariza siempre va a polarizar, especialmente a este lado del país, como también la gente de la 107.1, algo similar va a sentir con lo de Brasil. Totalmente de acuerdo, sí, sí, con el tema del odio. A ver, ayer todo en contra de Argentina y hoy todo lo lindo de Argentina. Bueno, el doctor Avilar había un programa de política. Los famosos tips para la noticia cada 30 minutos. Sí. ¿Qué recuerdo de la radio de la red por FM de Clorinda? Inicio de los 2000, infaltable era escuchar Andismo después de la medianoche, dice otro oyente aquí. El amigo Al Roser me dice que la guitarrita tenía fainá, y ahora ya no tiene. Aún no hay fainá. En Asunción, otro amigo el bodegón no tiene. Cristian Franco. Tiene que haber otro fainá con harina de garbanzo está hecha. Pero lo que pasa, Federico, yo creo que acá no entraría bien. O sea, no entra. O sea, porque acá pero tenemos... tendría que tener no masiva, sino para... No, claro, tipo algo, una especie de delicatessen para los que añoran o tienen esa nostalgia. Pero... Claro, porque allá para comer es como una entrada a la pizza. Sí. Vos pedís la pizza mientras te traen fainá, ¿verdad? Así mismo. Para comer tipo entrada mientras vos estás esperando. Después llega el plato fuerte de la pizza. Si era lo mismo que la empanadita con pan, por ejemplo. Pero no se come en simultáneo, pero tendría que haber... Por una cabeza de un noble potrillo. Mira, recuerda todo la gente. Una parte de una generación, pegó fuerte eso. Así como dice Dani, amo a Messi y ahora sigo al Barça. Ahí está. Antes pensaba que odiaba a Ronaldo y en verdad odio al Madrid. Y admito que Ronaldo es el mejor después de Messi. ¿Cuál es el equipo de la selección? Vamos a tener un reporte nuevamente con Johnny en la parte final para ver si da el tema. Tenemos 5 preferencias para el partido de mañana. Y vamos a sortear con la gente de Ciudad del Este, claro, ¿verdad? La 107.1. No creo que haya algún fanático acá de zona capital o central que diga, quiero ganar la entrada y me voy a ir a Ciudad del Este. Es algo que tenga programado ir, ¿verdad? Ahí sí. De paso, pero sí, yo creo que debe ser prioridad absoluta la gente que nos escucha a través de la 107.1. Acá aquí ya me dice, también tengo la historia de Ultratumba con Raúl Vicente también. También Ultratumba, sí. No, esa historia de la red, y qué pasó por el camino, ahí. Eso es para contar en el Quincho de Roque. Claro, una buena saga recordar. Personal invita a su feria de empleo en busca de vendedores externos este jueves de 8:30 a 17 horas en la municipalidad de Villa Elisa, Plaza Bomboleski, Mariscal Francisco Solano López. Te esperamos. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera este jueves. After Office, pantalla gigante durante el partido de Paraguay. Viernes, show en vivo de Venegas Band, 21:30 horas. Final del torneo Big Bingo, 12 millones de guaraníes en efectivo. Final del torneo Tragamonedas, 5 millones de guaraníes. Sábado, DJ Arnaldo, sorteos 2 millones en créditos, degustaciones, promo de Chop, tragos y Fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario.
Universitario, Bruselas, casi San Martín. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Escucha esta super oferta TV Win Smart HD de 32 pulgadas. Precio normal, 18 cuotas de 216.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 149.000. Contactalos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por la apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo. Tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación, líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más. UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750. Celular 0992-221-685. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo: viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Vision Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Vision Banco, más digitales, más humanos. Ford presenta un nuevo megaplan con su nueva SUV, la Ford Territory, ahora en cuotas desde $476, con transferencia gratis y seguro por un año. Llama a Tapero Villal 021-671-900 y consulta por el megaplan de Ford, válido por todo marzo. Bueno, Sol América Olímpica, recuerdo que ahí... ¿Cómo pasó el tiempo, Sí, Año 2000, 2022. Años, rapidísimo. 22 años ya pasaron, Ariel. Qué rápidos. Qué rápido, rápido. Y si estamos hablando del chico Aarón, él nació en el 2000. En el 2000, Ya, ¿verdad? por eso yo siempre digo, y con Ariel, y mira que acá en la mesa Ariel, dentro de todo que somos contemporáneos, él más joven. Cuando vos Sí. decís el tema del 98, yo te dije, eso ya es deporte en el recuerdo, te digo. Y vos no me crees. ¿Por qué? Porque vos acá cuando joven. habla de Francia 98. Claro, y yo le digo, Claro. eso es como que 20 vos le años digas, ya no, pero no, lo del 70, o sea, vos podés decir, todo bien, no te desconozco eso, pero cuando vos le decías a la nueva generación, vos no sabés cómo metían los Chilaverga, Marra, Arce, ayer le decís, todo bien, pero ¿sabes cómo le entra ese al de ahora? Sí. Entonces, fíjate, hoy estamos hablando si se le puede o no nacionalizar o naturalizar o que se juegue, porque
Además, como decía el colega, el único factor no paraguayo es de Misiones, que es más de acá que de allá. Aquí nos dice que toda la familia vive cerca de Barrio Obrero. Claro. Cerca de La Olla. En Barrio Obrero vive la familia y también que él suele venir en las vacaciones. Hablamos de Aaron Molinas. Claro, por eso no, para cerrar nomás, que lo que para vos es un recuerdo y vos decís, no, pues todo el mundo tiene ese recuerdo. Ya te estoy diciendo que no. No, yo entiendo, Dani, pero a mi defensa digo que uno comprendiendo el proceso social del cambio del hombre que va evolucionando y también se va abriendo a nuevos elementos para modificar su conducta, como la tecnología fundamentalmente, que es me parece la gran revolución de los últimos tiempos, de los últimos 25 o 30 años, pero también no se puede desconocer la historia, porque la historia es una madre que te marca, y tendríamos que enseñarle también a los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes desconocen el pasado, y para entender el presente y el futuro tenemos que entender nuestro pasado. Eso no se discute, pero ¿sabes lo que pasa? Por eso, a veces cuando y solemos hablar eso en las pálidas que tiene la selección ahora. Una cosa es enseñar como un hecho histórico que debería dejar enseñanzas, errores a no respeto, también respeto, todo eso. Vos estás muy desde el caso de Enciso con Tito Villarreal, pero no, pero también cuando vos querés utilizar eso como una línea de comportamiento, ahí vas a chocar con las nuevas generaciones. Totalmente. O sea, es lo mismo, por ejemplo. Agarrarme eso exclusivamente, no. Por ejemplo, pero algo hay que tomar. Ariel, vos solés hablar mucho inclusive, vos salteás la línea y decís, vos decís, de tu abuelo. ¿Cuánta vivencia ellos te pueden hablar? Y decir, mi hijo, ¿sabes qué? En mi época. Y te puede citar cosas que vos le decís, abuelo. Esto ya no. Todo bien, pero eso ya hoy ya es medio inaplicable. Yo voy a eso nomás cuando a veces vos entiendo, entiendo que un 100% del proceso o de ese tipo de conducta no se puede aplicar, pero alguna enseñanza podemos traer. Porque a nosotros nos mostraban también. Mezclar con la modernidad. Ariel, que nos contaban también nuestros padres, aquel 79 que le ganamos a Brasil, gol de chilena de Morel. Después te hablaban de la monedita de Uberlandia, o sea que nos transmitían que teníamos un equipo que le hacíamos doler la cabeza a Brasil, a Argentina, y que en el 86 después más o menos ya empezamos a ver, ¿verdad? Con nuestra generación que empezó a ver un mundial, por ejemplo. Y esta gente que le va a transmitir a su hijo la de ahora. Ellos van a decir, ¿sabes qué? No le ganamos a Bolivia, no le ganamos a nadie. No. Somos unos losers. Pero no. Unos losers terribles. No, ellos van a decir, ¿sabes qué? Teníamos que aguantarle a estos viejos que contaban, seguían hablando la misma historia. Y acá decimos, a nivel selección mal, a nivel individual. Pero ellos terminaron al final, Daniel, reconociendo los grandes referentes, hasta el propio presidente que era negacionista, y vos tuviste con él no sé llamarlo cruce, pero por lo menos un intercambio de palabras, negaban absolutamente toda la realidad. Y vos tuviste, nosotros estamos de vacaciones, pero vos recordás y lo recuerda la audiencia también lo de Gustavo Gómez, que estuvo acá, y que él mismo habló del... reconoció que el juego era inaplicable. Después yo le pregunté, y yo, comprendiendo que él también cuidaba sus palabras para no hacer leña al árbol caído, pero claramente dijo que nosotros no podíamos jugar así, que le dijo, no, nuestro estilo era un poco más cerrado, cuidando y protegiendo a Berizzo. Pero al final de cuentas lo que supuestamente era que los jugadores eran supuestamente proteccionistas del estilo y de Berizzo, terminaron desnudándose totalmente otra postura en relación a lo que fue el ciclo anterior. Pero acordate, ahí estaba sentado Gustavo Gómez. Y yo le hacía la pregunta. Acá fue. Sí, acá fue. Entonces nos conviene esa jugada que vos hiciste con Palmeiras, ya venía de ganar contra Flamengo, la pelota larga. Sí, eso nos gusta hacer nosotros en Palmeiras también muchas veces, y es lo que mejor le sienta a la selección, palabras más, palabras menos, lo que digo. Fíjate el caso casi paradójico de Gustavo. Él jugaba, entre comillas, más la retranca en Palmeiras, gigante de América, bicampeón actual de la Libertadores, y jugaba más alegre, entre comillas, en la selección de Berizzo. O sea, cuando casi siempre fue a la inversa, que acá eran unos héroes a la retranca, y capaz en su selección, en sus clubes tenían que ser muy protagonistas, pero eran los defensores de. Entonces, ese tipo de cosas, por eso uno aplica mucho esto. Es lo mismo, Ariel. Yo, por ejemplo, soy un tipo demasiado agradecido que yo haya experimentado, y mira que es una herramienta de trabajo,
más allá del bluff o a veces esos abusos que se pueden dar porque que el fake news, que fuera de contexto, o a veces un desliz. Pero yo soy un tipo súper agradecido de haberle conocido, de haberme encontrado al señor redes sociales de grande. Si me da a elegir, a mí me encantaría que para mi hijo también sea, y yo sé que eso es imposible. ¿Se entiende? O sea, a lo que voy en esa analogía que estamos, yo le puedo decir, pero mi hijo, mi hija, vos sabés que esto, o sea, no, y te van a decir, papá, pero eso fue tu vivencia. Yo, o sea, desde este lado digo, vino bien que sea en esa edad, en esa maduración, en ese periodo. Hoy, por lo que inclusive ayer hablamos con el tema de los delivery, la tecnología es la que te marca la pauta, lastimosamente no los valores, la tecnología es la que te marca la pauta de decir, ¿quién define, la vez pasada tipo cuando Chiqui se calentó con lo del clásico, ¿quién define que algo es tardío, tempranero, bueno o malo? Y hoy decís, tecnología, dinero, o sea, se han trastocado todo. Ahora, que yo crea esto no puede ser una negación de lo que existe. Yo voy nomás a eso cuando muchas veces, esto que acá vamos a hacer, recordar esa época, final de los 90, principio de los 2000, justamente con el tema de la red y todo esto, o sea, es un poco añoranza. No, es que acá decimos, tiene que volver. Hoy con el espacio del Twitter, escuchás simultáneamente la transmisión. Hoy vos podés tener, ya que tanto se habló del Star Plus, vos hasta podés pausar, decir, espera un poco, 30 segundos atrás, quiero ver esa jugada nuevamente. Y después otra vez tengo la opción para colocar en vivo. Yo la vez pasada que en la transmisión estuve mirando un momento de nuestra programación que me pareció simpático. La de 11:30 a 12. Pues vos te vas así y pones el mismo día, 23 de marzo, 11:28, y te aparece en todos los canales todo lo que pasó a las 11:28. Claro. Entonces estuve mirando nuestra primera media hora y así. Y antes que vos te acostabas a mirar televisión, ovalito, y no te querías levantar a cambiar de canal porque hacía frío, ¿no es cierto? ¿Sí? Vos estabas con la frazada y tenía el dial, y de repente quería cambiar de canal y hacía frío y te iba con el tema del dial. Lo de la radio es sensacional, pero ahora voy a agarrar el teléfono, le conectas Bluetooth de tu auto, el que tiene, y te va escuchando un partido de, no sé, de Tanganica, te puedes estar tranquilamente escuchando el que quieras, claro, o sea, y lo que quieras. Por eso, ya que recién hablábamos, hoy ya no puedes decir, no, pues yo no dije eso. Es famoso, si dijiste, quedó ahí archivado, por claro. Eso cuando te viralizan algo, está tu frase, porque antes se podía decir, no, Ariel dijo tal cosa, nunca apareció, eso textualmente, nunca, pero ya quedó así estigmatizado. O sea, hoy hasta eso cambió, entonces para los chicos, o sea, como el famoso, para la tía o la abuela que todavía seguía por la captura en el chat del Facebook que pasó en el WhatsApp, puede ser, pero a los chicos de hoy, que vos le digas, ahí él dijo tal cosa, ¿sabes cuál es la reacción? Mostrame, dame, te digo porque yo lidio diariamente, cambió ya la postura, antes era no, Fabio dijo tal cosa, y dije, repito, saco a los que todavía creen por eso siempre se le dice, no, pero a las tías no, tía del WhatsApp, no, el antigua, no, que te volvieron un lagarto, no, el 5G, no, estamos hablando de nuevas generaciones con nuevas tecnologías, no, a ellos no le vas a poder decir nomás con eso. Fíjate que la figura del partido Capital Olimpia sigue circulando por todos lados, aquella figura, aquella noche. Inverfin te regala la habitación de tus sueños durante todo marzo por la compra de cualquier somier. Participás del sorteo de premios para equipar la habitación de ensueño. 2 afortunados ganadores podrán tener el dormitorio de sus sueños. Sorteamos este 4 de abril. Visita tu sucursal favorito, escribinos al WhatsApp 0981-288828. También nos encontrás en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. No te olvides que hoy es miércoles, día de descuentos reales
reales en Farmacia Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Abonando con tus tarjetas de crédito del Banco Atlas, tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram, para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 021-492-811, www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan COVE Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. COVE te ayuda a crecer. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Personal, aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Escucha ahora el hit de Quiero Lata y Bol, que se une a Niza, un cantante urbano de Argentina, más que música de Chile y KS de Paraguay, en una canción hecha con los sonidos de las latas. Busca el video en YouTube y súmate al movimiento Quiero Lata. Fleming, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. 13:52. Fabio, vas a atender a la gente del Alto Paraná. Gente del Alto Paraná. Exclusivo para gente del Alto Paraná. Los teléfonos son, Fabio.
El 41-51-730, 41-51-731. Vamos Bueno, a... entrada para Paraguay, Ecuador mañana. Gente del Alto Paraná. La querida gente paranaense. Ovalito, ¿va a traer tu camiseta mañana? Claro, hermano. Si va a poner la música o no te pregunta. No, tranquilo. Ovaldito, Vargas Peña y Ariel Vera, unos yetatores, pero terribles. Vargas Peña tenía su camiseta de Paraguay también. Creo que cuando nos eliminamos por cuarta vez ya... Salió una foto con un show en la remera paraguaya por la vereda. Sí, no sé tenía. Y los muchachos comparaban que era Berizzo, le parecía. Parecía Berizzo, sí. Dale, Fabio. Perfecto, vamos a empezar a recibir a los oyentes. 41-51-730, 41-51-731. Ahí ya con Wilson estamos coordinando para que vayan anotando los nombres de los ganadores. Tenemos ya una llamada hoy, avísame, que estamos con el partido de Paraguay palpitando con la gente del este del país, que va a poder ver a los jugadores de la selección, no precisamente la selección, que se juega. Lamentablemente tenemos que vivir este tipo de momentos y de situaciones con la albirroja, que uno quizás pensaba que no lo iba a vivir tan seguidamente, pero estamos en esta situación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Súper bien, acá escuchando el programa. ¿De dónde sos? De Ciudad del Este, 5 de La Blanca. Ah, perfecto. ¿Vas a ir a la cancha entonces? Y si me regalan la entrada, voy a ir por lo menos para darle apoyo a los nuevos, ¿verdad? Claro, está bien. Sí. Esa tiene que ser la consigna. Decime tu nombre, tu apellido y tu número de cédula, por favor. Héctor Acosta. Héctor Acosta. Los 3 últimos grados completos. Los 3 últimos. 067. 077. 67. 67. Sí. Bueno, Héctor, esto podés retirar de la agencia de ABC en Ciudad del Este. ¿Conoces? Perfecto, excelente, muchas gracias. Bueno, pasá a retirar ya en las próximas horas porque esto termina y ya van las entradas. Muy bien, mañana van las entradas. Mañana van las entradas. Así que podés retirar. Mañana. Sí, mañana. La agencia de Ciudad del Este está ahí en el... Sí, cerca. Inclusive podés hacerlo ya de ida al estadio, ¿verdad? Podés retirar tu entrada mañana. Mañana, perfecto. Dale, gracias. Muchas Héctor. gracias. Hasta Perfecto. luego. Seguimos recibiendo las llamadas de Ciudad del Este, de los amigos del este del país. Alto Paraná, Mingaguazú, Hernandarias, Presidente Franco. Claro, presidente. No me olvidar. Aquella famosa historia del cocido de Presidente Franco. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien también. Acá esperando el partido de la selección por el este del país. ¿De qué zona sos? Soy del kilómetro 4, barrio Palo Rojas. Ah, cerca del estadio entonces, muy cerca. Y acá es todo cerca relativamente. Bueno, decime tu nombre y tu apellido. Marcos Ortega. Marcos Ortega. ¿Tus 3 últimos? 862. 862. Escuchame una cosa, Marcos. Mañana pasar a retirar, puedes ir ya de ida al estadio, puedes retirar tu entrada de la agencia de ABC del este del país. Perfecto. Van las entradas por ahí. Dale, gracias Marcos. Gracias, hasta luego, chicos. Hasta luego. Otro oyente entonces que se gana la entrada, kilómetro 4 en el este del país. Seguimos recibiendo llamadas. 13:55, recta final del Cardinal Deportivo. Mañana vamos a estar con el partido de Paraguay y con estas últimas fechas de las eliminatorias. Buenas tardes. Hola. Aló. Ciudad del Este, Alto Paraná, vamos a otra llamada hoy. Nos quedan 3 entradas. 107.1 FM. Un saludo a toda la gente del este del país también que está escuchando el programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Gianluca Scapini. Gianluca. Sí, señor. ¿Apellido? Scapini. Scapini. Bueno, Gianluca, decime tus 3 últimos números de cédula. 282. 282. Mañana podés pasar a retirar en la agencia de Ciudad del Este de ABC Color, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos por llamar. Otra entrada, entonces nos quedan 2. Siguiente, buenas tardes. Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fabio te saluda. Fabio, perdón. Fabio, yo soy de Hernandarias. Qué espectacular. Decime tu nombre y apellido. Juan Azuaga. Juan Azuaga. ¿Qué tal el tiempo por Hernandarias? Y hoy amaneció todo el día, o sea, amaneció lloviendo y todo el día así. Pero laburo por Ciudad del Este. Fabio. Señor. Otra entrada para mi compañero de laburo, así nos vamos después del laburo. Y estamos, a ver, ya, bueno, está bien, ya que pediste. Vamos, decime el nombre de tu compañero. Denis Ortiz.
Denis Ortiz. ¿Tenés el número de cédula de él? Los 3 últimos. 418. ¿Y el tuyo? 053 el mío. ¿Cuánto? 418. Sí. Y 053. 053 el tuyo, Juan. Exacto. Perfecto, ya está. Se ganaron los dos las entradas. Que vaya y pase bien en el estadio mañana. Gracias por llamar. Gracias. Ahí está. Cerramos entonces. ¿Todos? Ya están todos. Héctor Acosta. Repetamos los ganadores, por favor. Sí, Héctor Acosta 067, Marcos Ortega 862, Gianlucas Capini 282, Juan Azuaga 053 y Denis Ortiz 418 los ganadores de las entradas. Bueno, que disfruten mañana el espectáculo, sí, porque va a ser un partido donde, como decía uno de los oyentes, lindo para apoyar a los jóvenes, ¿verdad? Sí. Apoyar a los jóvenes. Hay mucha gente que mira mucho fútbol brasileño ahí también y quizás no lo vio a Gustavo Gómez. Mucho, también, sí. Mucha gente decía Palmeiras, entonces de todo un poco para el hincha del Alto Paraná. Acá nos preguntaban cómo es posible que la selección vaya en bus y no en charter, dice, no, pasa que el tema climatológico hizo que se vaya en bus la selección nacional rumbo a Ciudad del Este para el partido de mañana. Vamos cerrando a poco, nos encontramos a las 19, si el tiempo permite. Después de lo que ha sido, bueno, ayer cuando uno decía 19, sí, estaba como para quedar encerrado. ¿Nos vamos, Dani? Ya se viene Guillermo junto a Roberto aquí en... ¿Cómo? No, tranquilo. Mirá que en diferentes sectores se dio en diferentes horarios, mi querido Guillermo. Cerramos.